Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y una vez más nos encontramos junto a la Universidad Nacional de Quilmes y Tasker Consultores organizando el Seminario de Inocuidad de la Industria Alimentaria. Es su octava edición y como en años anteriores buscamos compartir actualizaciones y divulgar avances técnicos científicos en materia de inocuidad alimentaria, siempre con el objetivo de fomentar entre los profesionales que formamos parte de la cadena agroalimentaria procedimientos y actualizaciones de normas internacionales reconocidos por la GFSI, que hacen a la gestión de inocuidad. Para ello, hoy reunimos en un ámbito técnico-académico a diferentes especialistas en la materia. Me es grato presentarles al moderador del seminario, el ingeniero en alimentos Renzo Gaudenzi, consejero de la Comisión Directiva de nuestro Consejo Profesional SEPIA e integrante de la Comisión Técnica de Alimentos de SEPIA. Manager técnico de América Pampa, cuenta con 15 años de experiencia en la industria de ingredientes alimentarios y Renzo, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya en otro contexto. Y bueno, como todos los años, traemos este seminario súper interesante, súper variado, de actualización y de actualidad. Así que sin más preámbulos, voy a empezar a presentar a quienes van a disertar hoy. Al primero que voy a presentar es un viejo conocido de este seminario, que es el ingeniero en alimentos Gerardo Blasco. Él es gerente de Tasker Consultores, es docente de la Universidad Nacional de Quilmes, también ha formado parte del Consejo de SEPIA e integrante de la Comisión de Alimentos. Por otro lado, es jugador de rugby, jugador de golf y guitarrista. Así que tiene todas las características para entretenernos en un rato con lo que nos va a hablar hoy, que es de la cultura de la inocuidad en su primera disertación. Así que buenas tardes, Gerardo. Somos todo oídos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Está saliendo, ¿no? Todo. Voy a presentar entonces. Bueno, en nombre de la Universidad Nacional de Quilmes, Paula Zeni, la directora de carrera, me dio el lugar para que les agradezca a todos de estar nuevamente en este seminario, que como comentaba David, hace 8 años que organizamos. La verdad que es un orgullo poder contar con Juan y con Sofía en este seminario en el día de hoy, y tener y mantener este espacio donde tratamos de forma técnica todo lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de inocuidad, ¿no? En esta oportunidad se va a hablar de temas como virus, que desgraciadamente estos últimos años cobraron cada vez más el interés de todos los que estamos en la industria. Bueno, sin más preámbulos, si todo está bien, Renzo, me decís que sale todo, que se ve, aunque sé que tiene un delay. Estamos perfectos y te vemos perfecto. Ok. Bueno, el tema de hoy, el principal tema que voy a tratar hoy es cultura de la inocuidad en los sistemas de gestión, ¿no? En principio, tenemos 4 objetivos en esta disertación. Lo primero, obviamente, es empezar y ponernos de acuerdo o tratar de entender qué es cultura de la inocuidad. Luego ver por qué es importante hablar de la cultura de inocuidad, sobre todo ahora. ¿Qué nos piden los requisitos? O sea, ¿cuáles son los requisitos de los sistemas de gestión, principalmente de los GFSI, pero hay algunos otros para tener en cuenta? Algunas herramientas o técnicas que hay actualmente, igual se están desarrollando varias, para que no desesperemos, y elementos que le pueden ayudar a elaborar su plan de cultura y su estrategia dentro de la organización. Veamos entonces en principio cuál es la definición, ¿no? Esta definición es de la BRC, una de las normas más certificadas a nivel internacional, y más que nada, no para leerla en detalle, pero tenemos acá los primeros aspectos a tener en cuenta, que nos habla de actitudes, valores y convicciones, ¿no? Prevalentes en un establecimiento en relación a elaborar productos inocuos. Tenemos otra definición que me parece un poco más completa, esta de la norma IFS de la nueva edición, la edición 7, que es muy similar, les voy a mostrar en un slide posterior, a lo que tiene como definición el GFSI, ¿no? La Iniciativa Global para la Inocuidad Alimentaria, que tanto hablamos en este seminario. Y ahí tenemos algunos términos más que nos componen esta definición. Valores compartidos, creencias y normas que afectan la mentalidad y el comportamiento a través de toda la organización. Y acá ya
empezamos a entender un poquito más valores, creencias, normas que de alguna forma afectan el comportamiento. Hacia ese lado es que vamos a tener que ir para tratar la parte de cultura. Y pone también en manifiesto algunos ítems que vamos a ver a lo largo de la presentación, que son muy relevantes, que deben incluir como mínimo comunicación sobre políticas y responsabilidades, formación, retroalimentación de los empleados, y esto después voy a hacer mucho hincapié porque quizá es un poco el aspecto que menos se tiene en cuenta, y medición del desempeño, ¿no? Bueno, el GFCI, esto está traducido porque está solo en inglés, solamente para que vean, es muy similar. Como ustedes saben, las presentaciones quedan luego en la página nuestra de Tasker Consultores y ahí pueden revisarla con detalle, por eso es que la hacemos un poco más larga. Y ahora la pregunta que nos podemos hacer, a mi entender una muy interesante, es, ¿tenemos cultura de inocuidad dentro de nuestra organización? Y ahí uno podría decir, sí, no hago nada, no tengo cultura. Bueno, la verdad es que todos tenemos cultura en nuestra organización. Quizá lo no ideal es que no tenemos la cultura que queremos, pero la cultura es la que a través de los años y de todo lo que fuimos haciendo, comparten todos nuestros empleados de la organización. Entonces, nos guste o no la realidad actual, nuestra organización tiene cultura. Y bueno, un poco el camino que se comienza a medida que uno trata este tema es en idealmente definir qué cultura es la que quiero tener y tratar de ver cómo llegar hacia esa cultura. Pero cultura tenemos, y si ya empezamos un poco negativos, bueno, vamos a tener más trabajo para llegar a la cultura que deseamos, ¿no? ¿Y cómo se está implementando actualmente? Y esto me da pie al segundo objetivo de la disertación, que es cuál es la importancia o por qué es importante esto. La verdad que a mi entender, ya desde hace un par de años que lo estamos auditando por distintos estándares, es que el nivel de desarrollo de un plan de cultura en las organizaciones es, digamos, bastante poco desarrollado. Creo, y esto un poco se da, a que hay todavía poca información al respecto, a que no se llegó a entender del todo el cómo llevarlo, se confunde con capacitación o algo más, aunque sea como toma de conciencia que tienen la 9001 y la 22000 ya desde hace un tiempito, pero la verdad es que no se está tratando de una manera realmente muy profesional, por lo cual, por eso es el tema principal de nuestra presentación de este año, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Es fundamental para lograr productos inocuos, y voy a tratar de convencerlos de eso durante el rato que me queda. Está en los requisitos y en las normativas GFCI, y en otras reglamentaciones internacionales, hay países como Nueva Zelanda y Australia, requerimientos más obligatorios o no, en Europa y en Estados Unidos, pero la verdad que cada vez más pasa a ser parte de reglamentaciones o requisitos el desarrollar una cultura. Y en Tasker hicimos una encuesta un par de días antes del seminario, del cual les agradezco creo que fueron 93 personas que nos respondieron, y una de esas preguntas era, ¿cuánto considerás que sabés sobre la gestión de la cultura de la inocuidad? Y fíjense, bueno, que esta encuesta tiene un sesgo, ¿no? Porque por lo general casi todos los que nos contestaron es gente cliente nuestra o allegada a nuestro trabajo, por lo cual son responsables de gestión de calidad o de aseguramiento o auditores o tienen algún tipo de relación muy fuerte con la gestión de la inocuidad, por lo cual podría ser menor todavía, pero sin embargo, más de la mitad indicó que sabe poco o nada, por lo cual esto es extremadamente lógico, al igual que nos pasó con otros temas que dimos en seminarios anteriores, como FUDEFENS y fraude. Bueno, hoy en día el tema es la gestión de inocuidad y un poco esa es la razón de que estemos dando esto. Hubo un cambio en el Codex Alimentarius a fines del año pasado, en diciembre del año pasado, y como pueden ver acá, al final de esta captura, ya se comienza a plantear la cultura de inocuidad en lo que siempre conocimos como el documento de buenas prácticas de manufactura y HACCP del Codex, ¿no? Por lo cual, ahí se puede manifestar la relevancia actual y ustedes pueden descargar de internet, del GFCI, este documento expositivo de la Iniciativa Global de la Inocuidad Alimentaria hacia una cultura de inocuidad alimentaria. Por lo cual,
Obviamente esto se traduce en lo que voy a dar después, que es esto que solicitan las normas, ¿no? Fíjense que acá les estoy dando los 3 estándares GFCI más utilizados en Argentina, y tenemos requisito en la IFS 7, como ven acá, tenemos requisitos, el 112 en la versión 8, y tenemos no requisitos, y acá quiero hacer un poco de hincapié y una pausa, en la FCC 22000. Si bien ustedes leen de dónde se nutren los requisitos de la 22000, que en definitiva es la norma GFCI más certificada en Argentina, si bien no van a encontrar un requisito específico que hable de cultura en la ISO 22000 y en la ISO 22002 parte 1 o en los requisitos adicionales, hay una guía que pueden descargar gratis de internet, por ahora en inglés, y se acepta que cultura e inocuidad es un requisito. Esa guía les comenta un poco el cómo la cultura de inocuidad que requiere el GFCI está plasmada en varios requisitos de la ISO 22000. Entonces, este mensaje sobre todo es para todos los que nos están escuchando que tienen o van a certificar la FCC 22000, van a ser auditados con lo que respecta a cultura, ¿no? Por más de que no haya un requisito al respecto. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Capacitamos a nuestro personal, implementamos BPMs, implementamos HACCP y hasta, en muchos casos, implementamos un sistema de gestión. FCC 22000, BRC, etc. Ahora, ¿todos cumplen las BPM? ¿Todos nuestros empleados, nuestros líderes igual, nuestros supervisores, cumplen con las BPM y todas las prácticas que definimos en la organización, sobre todo cuando no los vemos? Bueno, en esa encuesta que le comentaba que hicimos en Tasker Consultores, fíjense qué interesante estas 2 respuestas, ¿no? Prácticamente más de la mitad, por lejos, comentan de que muchas veces se considera de que no hacen, cuando no los vemos, lo que se debería hacer. Muchas veces ustedes van caminando por una planta y ven que cuando se dan cuenta que están, se levantan el barbijo, acomodan algo, hacen algo. Bueno, evidentemente eso demuestra que algo de cultura nos está faltando. Y también hicimos una pregunta que, ¿cuál consideras que es la principal causa de productos no conformes, reclamos dentro de tu organización? Y fíjense que más del 50% es por incumplimiento de BPMs o procedimientos por parte del personal. Si de alguna forma asumimos que muchos de estos son por falta de cultura, porque saben, digamos, ¿no? No es falta de conocimiento, sino de que no lo hacen, o no es que no lo hacen porque no quieran, ¿no? Por diferentes motivos, porque si se dan cuenta los retan, o lo despiden, o los perciben, o por lo que fuera. Bueno, evidentemente igual ahí tenemos un impacto importante en lo que respecta a la gestión de la inocuidad, y que probablemente hasta ahora no estuvimos tratando con todos los que hicimos. Entonces, no es suficiente, evidentemente, lo que estamos haciendo actualmente o lo que venimos haciendo hace algunos años. Obviamente es necesario, pero no es suficiente. Entonces, ¿estamos ante qué? Ante una evolución en lo que respecta a la gestión de la inocuidad. Al principio nosotros normalizamos, definimos un procedimiento de limpieza, normas de BPM, describimos procedimientos, capacitamos al personal para que adquieran conocimiento, implementamos HACCP, un sistema de gestión de inocuidad. Bueno, actualmente podríamos decir que cuando llegamos a ese nivel, probablemente nos esté faltando esto, el desarrollo de la cultura de inocuidad. Pero ¿por qué no se cumplen las normas si nosotros las establecemos? Y un poco para introducirnos en la parte ya un poco más psicológica que tiene que ver con la cultura de inocuidad, por lo general se va a hablar, como definimos al principio, los que se perdieron la primera parte, hablábamos de que la cultura obviamente está relacionado con los valores de la empresa y cómo eso se traduce en los comportamientos del personal. Por lo general podríamos separar el comportamiento de los individuos en 2 aspectos principales. El normativo, que es el esperado, el correcto. Si yo le pregunto a alguien, ¿cada cuánto haces esto? Probablemente me responda bien. ¿Por qué haces esto? ¿Cómo tenés que usar la cofia o el barbijo? Probablemente me lo responda bien. Ahora, después está el espontáneo, que eso ya viene de mis valores, que dependen de las circunstancias y de lo que se me presenta en el momento, y ahí, y sobre todo si estoy solo, actúo según mis creencias. Y ahí va a traducirse en mi comportamiento. Entonces, cuando nosotros entrevistamos, vemos, capacitamos, vamos a obtener lo que pretendemos. Yo acá me pongo un auto, ¿por qué?
me pareció que una forma de expresarlo sería con lo que es la forma de conducir de una ciudad a un país. Si uno va a Buenos Aires, va a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, va a Lima en Perú, va a una ciudad en Alemania, no sé, en Colonia, va a San Pablo o va a Barcelona, va a ver que probablemente la cultura del manejo no es la misma. Y bueno, eso es el cómo se va creando dentro de una sociedad. Y nosotros tenemos normas, pero en algunos lados se respetan más las normas que en otros. Y a nosotros nos capacitan o rendimos cuáles son las señales de tránsito, cuáles son las velocidades, qué tengo que hacer, cómo tengo que poner los giros, etc. Y sin embargo, después, probablemente en la práctica no se cumpla del todo. Y seguramente si me aparece un cartel que dice que van a controlar la velocidad, voy a respetarla. Y en algunos casos, o dependiendo de muchos aspectos, tal vez cuando el cartel no está, o el programa no nos avisa, vamos a una velocidad o hacemos una práctica inadecuada. Bueno, eso es un poco lo que se puede traducir de esto, ¿no? Yo puedo dar conocimiento y las personas pueden conocer, no quiere decir que eso se traduzca después, bajo todas las circunstancias, en algo que espero. Para eso tengo que crear cultura. Y acá también me hago yo eco, no es que lo haya leído, pero un término que usamos hace mucho, cuando yo empecé, en lo que tiene que ver con calidad, que son lo que hablábamos de momento de verdad. Y yo creo que podríamos hablar de algunos momentos de verdad que reflejan las creencias de la empresa sobre la inocuidad. Podríamos englobar en estructurales, ¿no? Si yo trabajo en un ambiente en donde mi vestuario no está en buenas condiciones, no tengo una muda de ropa en cantidad o en condiciones adecuadas, me tengo que sentar en una silla toda con cinta scotch, toda rota, no tengo a veces el detergente cuando me quiero lavar las manos, y no sé, un montón de condiciones. El comedor que tengo no tiene una infraestructura amena. Probablemente eso hable de la organización de manera interna de una manera que va a traducirse en el comportamiento y las conductas del personal. Y el principal, o quizá uno de los más, y eso se va a dar en el día a día, digamos, ¿no? Va a ser cotidiano, donde yo tengo posibilidad de dar, de alguna manera, razones para mejorar la cultura, en donde yo creo esos aspectos estructurales con unas mejores condiciones, probablemente favorezca la cultura de inocuidad de la empresa. Pero más relevante quizá tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Que está obviamente de moda como palabra ya de por sí, más que responsabilidad de la dirección, ¿no? Liderazgo en la 9000, en la 22000, en donde cuando yo vea, por ejemplo, que un líder de línea, no necesariamente un dueño o un gerente, pueden ser en diferentes instancias, ¿no? O puede ser un líder moral dentro de un grupo de trabajadores en un área o de operadores, que un líder, por ejemplo, me dice, no, mira, saca el producto igual sin este control, no, bueno, entro rápido sin el guardapolvo, no, bueno, no hagas tal control, está bien, no importa esto, sacalo igual, con tal, bueno, ahí ya no hay forma, y tal vez el trabajo de meses de alguien tratando de hacer tomar conciencia, de hacer otras herramientas que voy a comentar ahora, se pierden en 2 minutos, digamos, ¿no? En el momento que alguien que tiene que dar el ejemplo no lo da, ¿no? En ese momento quizás retrocedo varios casilleros hacia mi mensaje de cultura. Y difícilmente pueda pretender muchas cosas bajo esa situación, porque directamente no estoy favoreciendo. Entonces estamos ante un cambio de paradigma, en donde un sistema de gestión de inocuidad efectivo no solo tiene que estar centrado en el proceso, en lo que yo como ingeniero en alimentos me puedo sentir tal vez más cómodo, sino también en las personas, y en donde quizá tenga menos conocimiento o tenga que aprender para ver cómo desarrollar eso, ¿no? Para lograr cambios de conducta y comportamientos y valores que estén de alguna forma alineados con la estrategia dentro de lo que tiene que ver con la gestión de inocuidad. Y entonces, para lo que se perdieron la primera parte, ¿no? Esta definición sería la de la Iniciativa Global para la Inocuidad Alimentaria, o de la IFS, y fíjense que tomando lo que puse en negrita en la definición, valores, creencias y normas compartidas, es donde quizá podemos pensar ahora en cómo hacer un plan de cultura en nuestra organización. Habiendo entendido un poco la problemática y hacia dónde queremos ir, bueno, esta definición la voy a tomar y después se habla de 4 ítems: comunicación, formación, comentarios de los empleados sobre cuestiones relacionadas con la inocuidad alimentaria y medición de rendimiento. Entonces, partiendo de esto,
hay varias herramientas, por ejemplo, una herramienta que pueden descargar del GFCI, otra herramienta de la BRC, que les voy a mostrar, ahora al final les diré un comentario, pero no se puede descargar gratis, que lo que hacen es fijar, por ejemplo, 4 pilares, o WOTS en otra terminología, dentro de lo que tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, BRC habla de personas, procesos, propósito y proactividad, ¿no? Que las tienen acá, y la herramienta de BRC, cada una de estos pilares las trata, ¿no? Categorías, lo trata con 5 dimensiones, como puede ser visión, valor, estrategia, ¿no? Objetivos, dentro de lo que es propósito, y busca alguna forma de pasar a valores cuantitativos por medio de diferentes formas, que ahora les voy a comentar. En definitiva, lo que va haciendo es una medición de estas dimensiones, que están alineadas con los pilares, que obviamente van a reflejar nuestra visión, nuestra cultura pretendida, y de alguna forma va a ser medido para poder definir si estamos mejorando, porque si no medimos, no podemos de alguna forma definir si estamos mejorando o no. En lo que respecta al GFCI, para que vayan dándose una idea, ese documento habla de 5 pilares: visión y misión, personas, consistencia, adaptabilidad y concientización de peligros y riesgos. No voy a comentar todas las dimensiones, pero nuevamente en este documento ustedes van a encontrar a qué se refiere cada una de estas dimensiones y se van a poder dar una idea tal vez de cómo poder evaluarlas y tratarlas, que igual yo les voy a hacer una pequeña introducción. Entonces, vamos a comenzar a tratar de desarrollar el plan de cultura. En esta encuesta preguntamos quién debería liderar. Y bueno, fíjense que la mayoría dijo todos los anteriores, y bueno, y como siempre, desgraciadamente, una gran cantidad el equipo de inocuidad. Que bueno, si está integrado por gente de recursos humanos, equipo de inocuidad y tal vez la gerencia, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Lo que sí les quiero dejar solamente como comentario es que obviamente no debería depender del líder del equipo de inocuidad y nada más, y tal vez hasta no solo del equipo. Tal vez si tenemos la posibilidad de contar con profesionales de recursos humanos o de otras ciencias que nos puedan colaborar en cómo evaluar el comportamiento de las personas y en generar estrategias para poder alinear esas conductas a nuestros valores, bienvenido sea. No le dejen en lo posible esta tarea al licenciado o el ingeniero en alimentos solamente, ¿no? ¿Y cuánto tiempo lleva implementarlo? Solamente dejo la pregunta para decirles que cultura ya tienen, les dije. El tema es si tienen la cultura que pretenden, pero cultura está. La organización tiene una cultura. ¿Y cuánto tiempo lleva? Va a ser para siempre. No es que esto va a ser un trabajo de 1 año, ni de 2 años, ni de 3 años. No se obliguen a, cuando generan un plan, pretender que sea un año donde todas las acciones necesiten sí o sí realizarse en el 2022. Puede ser que esté pensando a mediano o largo plazo y mi plan de cultura obviamente lleve más tiempo, y está bien porque no va a terminar nunca. Entonces, mi consejo, por lo menos para comenzar, y no centrarse en que el desarrollo de cultura son capacitaciones, una loop y orientación a toma de conciencia. Primero, si no está claro en la empresa, definan los valores y propósitos de la organización y comuníquenlos. Normalicen las responsabilidades, que cada uno sepa qué se espera de él. Normalicen los procedimientos si no lo tienen. Generen cuál es la idea de valores, ¿no? de comportamientos que desean, y manifiéstenlo a los empleados. Luego definan algunos pilares que van a estar relacionados con esos valores. Definan de alguna manera, quizá usándose por estas herramientas, hay empresas que desarrollaron otras, nosotros también hacemos eso para las empresas. Definan esas dimensiones, tratando de llevarlo a un aspecto tangible, y definan cómo van a medir cada una de esas dimensiones para transformarlo de alguna manera en números. Entonces, esto sería este ciclo, ¿no? Si uno quisiera pensar. Primero, mido el grado de cultura actual. Como les dije, hay una cultura dentro de la organización. Después defino qué debilidades tengo en base a lo que pretendo como cultura. ¿En dónde estoy flojo? ¿Qué debilidades tengo? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Cuáles son mis amenazas? ¿No? Se puede usar un FODA. Y a partir de ahí, definir un plan de trabajo que puede incluir como uno de esos ítems formación, pero no es la única. Puede ser mejora de estructura, puede ser
qué tipo de encuestas voy a hacer, puede ser cómo voy a generar compromiso de las diferentes áreas, etcétera, y luego implementar esas acciones para un determinado tiempo definido, medir de nuevo el grado de cultura y volver a realizar el ciclo, ¿no? Entonces, para ir cerrando, ¿cuáles son algunas de las acciones que puedo tomar una vez que defino mi plan? Tener responsabilidades claras, normalizar procesos, comunicar los valores, la política, los objetivos, lo que esperamos de cada área, de cada uno en lo posible. Capacitar, obviamente, según las debilidades y todo lo que sea necesario. Sin conocimiento no puedo pretender cultura, obviamente que es un eslabón fundamental. Ver cómo generar encuestas, pero no encuestas solo de conocimiento, no si conocen el PCC, qué alérgenos tenemos, sino encuestas para ver el nivel de cultura que tengo. ¿Son escuchados cuando informan algo para mejora de cultura? Cuando encuentran un problema, ¿saben dónde comunicarlo? ¿Se los tiene en cuenta? Un montón de feedback que ustedes pueden obtener de los empleados para medir realmente el nivel de cultura, no desconocimiento nada más. ¿Se entiende? Recompensas, obviamente, premios, juegos, lo que definan según su organización, y si es necesario, desgraciadamente, obviamente hay que tener castigos. Yo respeto la velocidad, no sé si hablo por mí, pero respeto la velocidad sobre todo porque también hay multas. Si nadie hace una multa, seguramente la cultura no se vería favorecida y la gente respetaría menos los límites de velocidad con el ejemplo que les comentaba antes, ¿no? Y por medio de las inspecciones, que hoy en día ya en la FCC 22000, con los nuevos requisitos adicionales es obligatorio, digamos, y en la BRC y en la IFS lo fueron siempre, y auditorías, yo puedo, si lo hago de una forma dirigida, obtener información para medir o mejorar mi nivel de cultura. Este es un extracto de un documento de BRC, no está inventado por mí, en donde dice, por ejemplo, cómo explayar esto. ¿Cuál es el error que estoy encontrando? Por ejemplo, no miden o no se fijan plazos para cada acción de cultura. Esto está, como les digo, está sacado de BRC y dice, bueno, ¿qué elemento de cultura queremos mejorar? ¿Cuál es la puntuación actual hacia cuál quiero ir? Obviamente necesito la métrica. ¿Qué actividades defino que voy a hacer? Esas actividades del plan. ¿Quién es el responsable? ¿Por cuánto tiempo? Como les digo, no necesariamente es un año para todo. ¿Y cómo voy a monitorear? Eso es muy importante. ¿Cómo voy a monitorear el que se va desarrollando el plan de cultura? ¿Y cómo puedo medir? Algo estuve diciendo, resultados de encuestas, pero dirigidas a la cultura, no solo al conocimiento, y en toda la organización, no solo del empleado pensando en cultura como BPM, mantenimiento, compras, recursos humanos, todos tienen que tener una orientación hacia la inocuidad y o calidad, si lo quieren. Indicadores en las inspecciones o en la auditoría que me reflejen el nivel de cultura, reclamos y no conformidades que voy teniendo, pero segregando, si puedo, que estén relacionados con la cultura, que los podría haber evitado teniendo la cultura que pretendo, ¿no? O que fue por no cumplir una norma que está claramente establecida, comunicada y entendida. Cantidad y nivel de respuesta en el tratamiento de no conformidades. Cuando uno ve una empresa que tarda en contestar una no conformidad, que el nivel de respuesta es muy básica, evidentemente nos falta cultura hacia la mejora y por ende para lograr la inocuidad. Y entrevistas y observación de conductas. Uno puede pararse o ver en una cámara si la gente se lava las manos cuando pasa por el filtro y yo no estoy, porque si no es fácil que se laven. Y por medio de entrevistas grupales o individuales, tratar de recabar información. De última lo puede hacer un externo si creen que va a haber un sesgo, si la hace el jefe o algo, ¿no? Entonces, para ir cerrando, últimas 2 diapositivas, esto es fresco. La semana pasada, para los que tienen BRC definió como unas herramientas de esto que les digo, como para medir, lo sacó al público, donde uno puede comprar esa herramienta, pero para los que tienen BRC, están certificados, se liberó una parte en donde pueden obtener los cuestionarios de manera gratis. O sea que el que esté certificado, entra a la página de BRC de ahora, hay un video, y se va a poder descargar y los va a ayudar demasiado, diría, en generar esto. De todas maneras, se están generando normas PAS, etcétera, sobre la cultura, por lo cual yo creo que en los próximos meses vamos a tener más documentos de donde valernos, ¿no? Esto es fresco, como les digo, esto salió la semana pasada en BRC y lo tienen en la página. Y entonces, para concluir, solamente para concluir, ¿cuál es el desafío? Alinear mis procesos
y las personas hacia una estrategia, en este caso hacia la estrategia de inocuidad, lo cual no necesariamente es fácil, hasta les diría, y creo que lo saben todos, hasta es mucho más fácil controlar la Escherichia coli, una temperatura en un pasteurizado y obviamente el proceso, que las personas en su totalidad y de toda la organización se alineen a la estrategia. Y que nosotros los profesionales de la inocuidad tenemos que entender que para mejorar la inocuidad necesitamos integrar toda nuestra ciencia de alimentos y el HACCP y etcétera con las ciencias conductuales. Evidentemente, aunque sepamos a qué temperatura reducimos tantos logarítmicos de tal bacteria, no alcanza. ¿Está bien? Por más que normalicemos y validemos POEs, no alcanza. Tenemos que lograr esa integración. ¿Cómo sería un poco la recomendación final que le podemos dejar? Normalizar, si no lo tienen, definir propósitos y valores, medir cómo estamos, implementar acciones de mejora y volver a medir. Por eso está resaltado ahí. Es un paso necesario para afianzar la inocuidad de los alimentos, sin lugar a duda. Estamos convencidos, todo el mundo ya está convencido de eso, así que alíñense. Va a ser una implementación continua, no termina con un año, con 2 años de trabajo. Y lo último que les quería dejar de reflexión y con experiencias que tenemos en estos prácticamente 20 años con Eduardo implementando sistemas de gestión, ¿se puede lograr realmente una mejora importante en cultura? Sí, y les voy a dar ejemplos, no específicamente con nombres, pero completamente que se los van a entender y que son reales. Imagínense que ahora hay empresas de envases o de aditivos certificadas en FSC 22000 o en BRC o en IFS. Hace 15, 20 años eran industrias de plástico o industrias químicas. No hablaban directamente de la inocuidad. Ni siquiera, obviamente, tenían un vestuario y un filtro sanitario, o se lavaban las manos para ingresar a producción o usaban cofia. Y hoy en día hay muchas empresas que, seguramente algunos de ustedes tal vez conocen, porque hayan visitado algo, que tienen la misma cultura o más que muchas industrias de alimentos. Y ahí el cambio fue radical, porque ni siquiera se sentían una industria de alimentos. Entonces, si bien hay un montón de ejemplos en la industria de alimentos, con esto les quiero decir de que obviamente que se puede. Ahora, hay que tener el compromiso desde la dirección y de ahí bajado a todos los líderes para que en conjunto todas las áreas podamos, independientemente de la herramienta que elijamos, lograr acercarnos al comportamiento acorde a los valores y a la cultura que queremos. Bueno, gracias por participar. Disculpen esta primera parte que creo que algunos quizás se perdieron. Va a quedar grabado, como saben. Seguramente va a estar un tiempo en el Sepia, pero en la página de Tasker Consultores están todas las presentaciones y disertaciones desde el primer seminario. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, gracias Gerardo. Súper interesante este tema que nos traes. A veces uno lo lee simplemente en el título y cuando entra a profundizar empieza a ver que hay un montón de cuestiones que hay que empezar a resolver. Y bueno, la idea era hacerte una consulta y es cuál es la influencia del contexto, de ese famoso análisis de contexto que venimos haciendo últimamente en las normativas, particularmente en la FSC 22000. La dejo para que nos cuentes un poco. Dale, igual en el mail nuestro nos pueden hacer todas las consultas que quieran, obviamente por la duración del seminario tal vez no se pueden pasar todas, pero es una muy buena pregunta, Renzo, y obviamente que el contexto, ¿no? Bien trabajado en 9001 o en 22000, implica que la dirección evalúa entre una de sus formas, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, estamos hablando de que la cultura tiene que estar integrada, y es más, le aseguro que va a, de alguna forma, favorecer el logro de la estrategia de la organización. O sea, yo quiero ir hacia allá. Esa es mi estrategia como organización, que la marca el líder, digamos, o la dirección, y cuando lo bajo a cultura, todo se va a hacer más simple. Pero obviamente, dentro de ese contexto, tanto interno como externo, yo no es ajeno a qué va a dar, cuáles van a ser, digamos, esas amenazas hacia mi plan de cultura, por ejemplo, externas, porque todos mis empleados y mi empresa está dentro de un contexto con respecto a mis proveedores, a otras partes interesadas, digamos, y también voy a tener fortalezas y debilidades de infraestructura, como les comentaba, de herramientas, de ideas, etcétera, que las debería tener identificadas
integrando la cultura dentro del análisis de contexto y obviamente a partir de ahí evaluar los riesgos, ¿no? Que solamente te sumo a la consulta. No podemos separar el análisis de contexto de estas normas como la 22.000 con lo que piden en otro requisito, en el 6.1, que es el análisis de riesgo, de no cumplir con determinadas cosas. Por lo cual, me parece que es evidentemente que hay que considerar todo lo que salga de la evaluación de cultura para retroalimentar el análisis de contexto, te podría decir que de partes interesadas y obviamente el análisis de riesgo. Bueno, muchísimas gracias. Te vamos a dejar descansar un rato. Ahora les voy a presentar un nuevo disertante de nuestro seminario, que es el doctor Juan Martín Oteiza. Es licenciado en Ciencias Biológicas, doctorado en Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, es investigador en el CONICET, se desempeña en la División Microbiológica del CIATI, que es el Centro de Investigación y Asistencia Técnica para la Industria. También está viviendo su mejor momento deportivo de la mano de Marcelo Gallardo. Así que, bueno, Juan, vamos a escuchar tu disertación respecto de lo que es virus en alimentos, un tema nuevo para nuestro seminario, pero súper interesante para el futuro de la seguridad alimentaria. Somos todo oídos. Bueno, gracias Renzo por la presentación. Me quedo con la última parte, que es lo más importante de todo lo que mencionaste. Primero que nada, bueno, agradecer, ¿no?, a Tasker, al CEPIA, a la Universidad de Quilmes por haberme invitado y pensar que este tema puede resultar interesante para todos los que están del otro lado. Brevemente les presento el temario, les voy a comentar algunas generalidades de lo que son los virus. Vamos a hablar algo de los principales virus entéricos transmitidos por alimentos. Son varios, yo me centré en dos: norovirus, virus de la hepatitis A, algo de métodos de eliminación y algo de regulaciones y sistemas de comercialización, ¿no? Para muchos que por ahí no están enterados o al tanto, hoy en este tiempo, digamos, se ha escuchado mucho de virus, ¿no?, asociado a SARS-CoV-2 y pandemia por COVID-19. Contarles que cuando hablamos de virus, hablamos de los seres más chiquititos y simples que conocemos, ¿sí? Básicamente es un material genético, puede ser ADN o ARN, envuelto por una cubierta de proteína. Ahora les voy a mostrar una foto. Son acelulares, o sea, no tienen organización celular propia, como si fuera una bacteria. Por eso son parásitos intracelulares obligados. O sea, necesitan de una casa donde vivir, entrar y usar la cocina, el baño y la habitación, ¿sí? Esa es básicamente la estructura. Si tuviéramos que dividir a nivel general, hay virus que son desnudos, material genético y una cápsula de proteínas, la foto que está a la izquierda, como son los virus que vamos a hablar hoy, y virus envueltos, que es material genético, una cápsula de proteína y otra cápsula un poco más compleja que se conoce con el nombre de envoltura, que es el ejemplo, el SARS-CoV-2 causante de la pandemia. Bibliografía hay muchísimas. Este es un trabajo publicado por investigadores de Irlanda. Les presento en la tabla, bueno, este material lo van a tener, así que simplemente les presento los tres principales virus asociados a transmisión por alimentos: norovirus, virus de la hepatitis E y virus de la hepatitis A. Por cuestiones de tiempo, hoy virus de la hepatitis E no lo vamos a tocar. Es un tema, si bien es un tema nuevo, no es tan nuevo desde el punto de vista a nivel mundial, de cómo se viene tratando, ¿no? Ya hay documentos escritos por Codex y por FAO y Organización Mundial de la Salud, que data uno de los primeros del año 1999, donde se crea el primer comité, digamos, de expertos, ¿sí?, para tratar el tema de justamente la problemática de virus en alimentos. Luego, en el año 2005, se saca el primer documento de virus en alimentos, que es el que tienen abajo a la izquierda. Organización Mundial de la Salud, en el año 2008, también publica otro documento con algunas herramientas de cómo empezar a manejar esto desde el punto de vista de riesgo, pero quizá uno de los documentos fundacionales, o un antes y un después de lo que es virus asociado a alimentos, es este que les presento. Luego de la reunión de expertos de FAO y OMS en el año 2012, se escribe este documento de directrices, ¿no?, sobre la aplicación de principios generales de higiene, donde se menciona a norovirus y al virus de la hepatitis A como los virus de mayor preocupación, ¿no?, desde el punto de vista de la inocuidad de los alimentos. Años más tarde, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la AESAN, publican dos documentos que son sumamente interesantes, donde introducen o complementan de alguna manera mencionando al virus de la hepatitis E,
como les contaba, ¿no? El documento que ven a la derecha es un documento publicado en el año 2018, donde se habla de los peligros, se hace una prospección, decir, bueno, ¿qué va a venir a nivel mundial? ¿Qué se viene? ¿No? Y se menciona dentro de los virus de transmisión alimentaria, norovirus, virus de la hepatitis A y virus de la hepatitis E, y específicamente la ESAN lo vincula con moluscos bivalvos, vegetales frescos y el virus de la hepatitis C en productos vinculados al cerdo. Ahora bien, si hablamos de epidemiología de virus y yo les preguntara, ¿a ustedes les parece que hay más brotes asociados a intoxicación por alimentos por bacterias o por virus? Quizá muchos me dirían por bacterias, ¿no? ¿Qué es lo que más conocemos? Este es un estudio publicado por la Universidad de Cambridge en el año 2018, donde hace un raconto de los brotes asociados a intoxicación por alimentos en Estados Unidos desde el año 1998 al año 2013. Fíjense, del total de brotes que fueron 972, el 38%, ¿sí? Estuvieron asociados a bacterias, independientemente de cuál, salmonella, listeria, campylobacter, todos los patógenos que conocemos, ¿no? El 38%. El 56% a lo largo del año 1998 a 2013 estuvieron asociados a norohepatitis y otros virus, y el 2% a parásitos, con lo cual la tasa en Estados Unidos es mucho mayor asociada a virus que a bacterias. ¿Qué pasa en Europa? Si vemos el último reporte de la EFSA, vinculado tanto a zoonosis como a ETAs, podemos ver que la gente etiología desconocida siempre está a la cabeza porque muchas veces no se puede cerrar un brote, pero aparece salmonella a la cabeza y seguido de norovirus y otros virus. Y luego más abajo aparece virus de la hepatitis A, ¿sí? En Europa es el segundo agente causal de brotes en el año 2019, con 457 del total reportados. Y virus de la hepatitis A tuvieron lugar 22 brotes. Con lo cual, seguimos viendo que es un grupo de microorganismos que, si bien está desatendido a nivel mundial, tiene mucho impacto, ¿no?, en lo que es las ETA. En lo que es el portal RAF, el buscador, digamos, de alertas de la Unión Europea, para el año 2019 tuvieron lugar 25 notificaciones asociadas a virus. Para el año 2020, 61 notificaciones. Y para el año, en lo que va del año, llevamos reportado 15 notificaciones. Después vamos a ver cuántas asociadas a noro y cuántas asociadas a hepatitis. Otros estudios, este es un reporte también para que vean de Taiwán, entre el año 2012 y el 2015, el 11% de los brotes asociados en alimentos tuvieron lugar a norovirus, mientras que, fíjense, el 13% a salmonella, ¿no? Con lo cual son valores altos. La pregunta es, ¿todos podemos contraer virus entéricos? Y la respuesta es que sí, ¿no? Yo acá les pongo, si alguno de estos referentes, Rafael Nadal no pudo venir a Buenos Aires, Messi tuvo que dejar un partido, ¿no? Mundial de Atletismo, Juegos Panamericanos, o sea, esto es transversal y no importa si uno es rico, es pobre, coma lo que coma, esté entrenado, no esté entrenado, es una problemática que nos puede tocar a cada uno de nosotros, ¿no? Con lo cual, siguiendo un poco el estilo futbolero de cómo fui presentado, bueno, esto es un dolor de cabeza, ¿no? ¿Cómo pueden llegar los virus a la cadena alimentaria? Hay varias rutas. Una de ellas es por contacto directo con animales, sobre todo cuando hablamos de hepatitis E, a través del consumo de alimentos y de, por ejemplo, leche, a través del agua no tratada, a través de bivalvos filtradores o a través de otro tipo de alimentos. Con lo cual estamos viendo que es dentro de todo variada la posibilidad de ingreso de virus a la cadena alimentaria, ¿no? Esto es un poco lo que les contaba. Aguas residuales, personas infectadas o animales infectados. Y los virus pueden entrar durante toda la etapa de elaboración de alimentos, producción primaria, elaboración, transporte, distribución y consumo. Toda la cadena está involucrada en cuestiones virales. ¿Qué sabemos de norovirus? Bueno, sabemos que pertenece a la familia Caliciviridae, el género es norovirus, como les conté, es un virus desnudo, RNA simple cadena, hay 5 genogrupos, ¿no? Hay más de 20 genotipos, algunos son específicos de humanos, otros de bovinos, otros de murinos. El genotipo G24 es el de mayor prevalencia asociado a brotes de ETA a nivel mundial y es la principal causa de gastroenteritis asociado a alimentos, les contaba, a nivel mundial, ¿no? Un dato es que 1/5 parte de todos los casos de diarrea a nivel mundial son asociados a norovirus. Y se estima que causa cerca de 200.000 muertes al año. El periodo de incubación es corto, entre 24 y 48 horas. El proceso es autolimitado, o sea, entre 1 y 3 días las personas dejan de tener la sintomatología, pero después les voy a comentar algo en este punto. Lo que provoca es una gastroenteritis aguda, ¿no? Vómitos, náuseas, dolor abdominal. La transmisión
con muy poca dosis infectiva, o sea, muy pocas partículas virales son necesarias para enfermar a las personas, ¿no? Y la eliminación ocurre, o sea, a los 3 días la persona está curada, ok, durante 5 días más puede seguir la infección sin sintomatologías, y hay estudios que hablan que hasta 8 semanas después los individuos pueden detectar en materia fecal, se puede detectar en materia fecal de individuos que tuvieron norovirus ARN, ¿no? Son virus muy resistentes a la desecación y al pH, lo vamos a ver, y en el año 2016 la Organización Mundial de la Salud declaró que el desarrollo de una vacuna debería ser prioritario, ¿sí? Esto simplemente para que vean, no lo voy a leer en detalle, pero hay muchas publicaciones que dan cuenta de que norovirus puede permanecer infectivo, o sea, con capacidad de provocar daño durante 28 días en superficies como acero, plástico, ¿sí? Madera. Hay estudios en aguas, alfombra, espinaca, frutas y verduras, mejillones, o sea, entra y puede perdurar. Del total, hemos dicho 25 notificaciones en el portal RAF en el año 2019, 21 fueron asociadas a noro y del total digamos, de las 61 del año 2020, 58 fueron asociadas a noro, con lo cual es digamos, el de mayor prevalencia. De las 15 de este año, 14 notificaciones fueron a norovirus. La EFSA tiene un montón de información asociada a norovirus, en bivalvofiltradores, en vegetales de hojas verdes, en alimentos listos para consumo, en tomates, o sea, toda esta información la pueden encontrar fácilmente. Si hablamos de brotes, este quizás es uno de los brotes más importantes que tuvo lugar en el año 2012, cerca de más de 11.000 afectados, ¿no? En 390 instituciones vinculadas a frutillas congeladas que venían de China, ¿sí? El agente causal, norovirus. Por supuesto que esto trajo mucha cola a nivel mundial y de la prensa, pero enseguida China salió a decir que ellos no tenían nada que ver con la fresa, con la frutilla, y que estaba todo bien, ¿no? ¿Cómo le responde Europa? Ok, vos no tenés nada que ver con la fresa. A partir de ahora, cada lote de frutillas congeladas chinas que quieran ingresar a la Unión Europea tienen que tener ausencia de norovirus y el virus de la hepatitis A. Brotes hay bastantes asociados, por ejemplo, a lechuga, ¿sí? A apio, a melón, a sandía, uva. O sea, les muestro que no es cuestión de un solo alimento, ¿no? Puede tocarle a cualquiera. Sí es verdad que los bivalvofiltradores se llevan ahí un poquito la delantera por el mecanismo, digamos, están todo el tiempo filtrando y concentrando. Si el agua no está potable o si tiene mucha carga viral, ellos pueden concentrar en la membrana, y cuando consumen un bivalvofiltrador fresco, uno puede adquirir la enfermedad, ¿no? Uno de los últimos brotes estuvo asociado a una torta, un pastel de langostino, camarón, hace muy poco, ¿no? Este es un estudio que lo puse porque me pareció importante. Es gente que fue a tomar muestras del supermercado, como si yo fuera al Carrefour, a Walmart, a cualquiera, y tomo muestras a nivel de boca de expendio de lechuga, de frutillas y de moras congeladas. ¿Y qué encuentran? Que fíjense, entre el 5, el 2 y el 3% de los alimentos listos para consumo en Reino Unido contienen norovirus. Bueno, esto es, ¿no? Son todas pálidas, entonces uno dice, bueno, ¿cuántos problemas? ¿Nos vamos de vacaciones? Les propongo irnos en crucero. No sé quién de ustedes me diría que no, quién de ustedes me diría que sí, lo más probable es que me digan que sí. Y de golpe, terror en el agua, 277 personas contrajeron un virus en uno de los cruceros más grandes del mundo, ¿sí? Ahí están un poco las imágenes de lo que sería, uno planifica unas vacaciones en crucero y tiene que bajarse y volver por este microorganismo tan pequeño. Pero no es el único, hay muchísima bibliografía. Fíjense, 600 personas en un crucero en Puerto Rico, 500 en el Royal Caribbean, que es uno de los cruceros más grandes del mundo. De hecho, la página del CDC en Estados Unidos tiene un portal específico para que ustedes sigan online los brotes asociados a norovirus que ocurren en cruceros, ¿sí? Y por supuesto, hay bufet de abogados específico para defender en caso de que ustedes hayan pagado el viaje y les agarre un brote de norovirus, un COVID o lo que fuera arriba del barco, esta gente los defiende, ¿sí? Entonces uno diría, frutos rojos no, porque ya vimos que no se puede, ostras, vimos que no, tampoco me puedo ir de vacaciones, como que son todas malas noticias, ¿no? Vamos a comer en un restaurante, ¿quién me diría que sí, quién me diría que no? Y ahí empieza un poco la cuestión, ¿qué va a pasar en un restaurante? 60 intoxicados en el mejor restaurante del mundo. Un norovirus, agente causal de uno de estos restaurantes en Copenhague. Pero no es el único. 7º mejor restaurante del mundo, cerrado a causa de virus causal de gastroenteritis, en Londres, en México, en cualquier parte. Esto es en Estados Unidos el último. O sea que no es una cuestión, les ven como están viendo, de alimento ni de
ni de sitio, ¿no? Y este es un trabajo muy importante porque un poco que le echa la culpa, ¿no? O pone el foco en los manipuladores, que en el fondo son uno de los grandes responsables, ¿no? Todo aquel que manipula alimentos y de alguna manera no toma precaución del riesgo que involucra transmitir un virus a un alimento, es importante. Así que estos son dos trabajos que hablan de eso. Este es algo también, un brote importante que ocurrió en el año 2016 en Barcelona. 4.000 personas infectadas, intoxicadas con agua. ¿Sí? Esta agua embotellada contenía materia fecal humana, como dicen acá estas noticias. Se aisló norovirus y la planta finalmente cerró, ¿no? Estos son los estudios que demuestran, porque todo el mundo dice que no puede ser, que no puede ser, que no puede ser. Se aislaron los virus, se caracterizaron y el grupo de Albert Bosch en Barcelona encontró y les puso nombre y apellido, los caracterizó genogrupo 1 y genogrupo 2. ¿Sí? Así que bueno, estamos un poquito con malas noticias. Esta quizás es una de las buenas. Hace 4 años que recién se logró cultivar el norovirus. O sea, se podía detectar, pero no se lo podía hacer crecer en el laboratorio. Investigadores, digamos, de distintas partes del mundo lograron hacerlos crecer y fue noticia de la revista Science en el año 2016. ¿Sí? ¿Cómo estamos con las vacunas? Todavía no hay. Es bastante problemático el desarrollo de vacunas contra el norovirus por el tema de inmunidad y demás, pero todas estas que ven acá son candidatas a sean aprobadas. ¿Qué hay en Argentina? Está la Red Nacional de Vigilancia de Gastroenteritis Virales, la dirige Juan Stupka en el Malbrán. ¿Sí? Hay estudios que demuestran la circulación de norovirus, por ejemplo en Córdoba, en aguas de efluentes, bien, en Buenos Aires también estudios a nivel ambiental. Un estudio importante, bueno, que se hizo en el lago San Roque, que demuestra la circulación de virus. Desde el año 2012, la Universidad Nacional de Córdoba advierte la presencia de norovirus en el lago San Roque. Este es un estudio publicado también por investigadores argentinos, donde da cuenta del aislamiento de norovirus, rotavirus y virus de la hepatitis C, no solo en agua de efluente, sino en agua de irrigación y en muestras de lechuga, espinaca, chicoria, rúcula y demás. ¿Sí? Y este estudio también, recientemente publicado, que da cuenta de aislamiento del mismo virus en muestras de agua, muestras de vegetales y muestras de lechuga. Desde mi lugar de trabajo, bueno, hace un tiempo empezamos un estudio para, digamos, tratar de cuantificar, ¿no?, el impacto de virus en frutos finos, y por ahora lo que hemos encontrado es que del total de muestras analizadas, que rondan las 80, una sola muestra de frambuesa dio positivo para norovirus. ¿Sí? Y bueno, este es un artículo que da cuenta del primer reporte de norovirus y rotavirus en ostras en la provincia de Buenos Aires, hecho por gente del INTA. Pero bueno, nos encontramos también con esta cantidad de brotes. En el año 2019, un brote de estudiantes que afectó, dice, más de 1.400, pero les puedo garantizar que el número es al menos el doble, porque nosotros participamos, digamos, de ese brote en Bariloche, y recientemente de un brote en el Instituto Modelo en Viedma. Si vamos al virus de la hepatitis A, algo parecido tiene, ¿no? Es un virus sin envoltura, es de RNA simple cadena, también tiene 6 genotipos, ¿sí? Para no marearlos, digamos, por ahí no es tan importante en esta charla. Sí, sepan que hay genotipos que son específicos de humanos y otros que son específicos de animales, por ejemplo, y al igual que vimos para noro, se transmite por la ingesta de alimentos, por el contacto con heces o por el contacto con personas infectadas. En este caso, el periodo de incubación es un poco más largo, estamos hablando de 30 días, con una media de entre 15 y 50, con lo cual acá es bastante complejo, ¿no?, el hecho de tratar de vincular un alimento con la persona que tiene náuseas o dolor abdominal o vómitos al día 30, porque le va a preguntar, ¿qué comiste hace 30 días? Y comí de todo, ¿no? Las complicaciones, bueno, del virus de la hepatitis A es el trasplante, o sea, hepatitis fulminante que termina en trasplante. La buena noticia es que tiene una tasa de mortalidad bastante baja y es la única enfermedad transmisible por alimentos que se puede prevenir por vacunación, ¿no? Al igual que vimos para norovirus, puede persistir durante mucho tiempo en agua, en superficies, lechuga, espinaca, mejillones. No, les repito, no lo voy a leer, pero para que vean que entra y puede permanecer durante mucho tiempo independientemente de las condiciones de almacenamiento. Misma búsqueda en el portal RAF. Del total de notificaciones del año 2019, que les recuerdo eran 25, solo 3 asociadas al virus de la hepatitis A, y en el año 2020 también solo 3, y en lo que va del año del 2021, solo una notificación en tomates deshidratados provenientes de Turquía. Si hablamos de brotes, también hay muchísima información, en lechuga, como vimos también para noro, en apio, ¿sí?, en granadas, mangos, frutilla, jugo de naranja exprimido,
exprimido sin ningún tratamiento, ¿no? Frutillas, también esto es uno de los primeros brotes en Estados Unidos, 153 enfermos y ninguna muerte asociada a frutillas congeladas. Y también asociado a restaurante, 555 personas y 3 personas fallecidas asociadas a esta salsita, ¿no? Donde uno moja pues, el pancito o los nachos o lo que fuera. El vehículo fue este cebollín, ¿no? Cuando uno, digamos, esta cantidad de personas había comido durante un tiempo en el restaurante, se logró dar en principio con que este fue el agente causal. Como les conté, hay bastante bibliografía que nuclea hepatitis A con tomates deshidratados o tomates secos, ¿no? Por el mecanismo de secado, sobre todo que es al sol. Y a muchos de los que estamos acá, por ahí hemos comido, nos gusta comer sushi. Este es un brote en Hawái, 292 personas afectadas por hepatitis A. Fíjense, luego del diagnóstico, la cantidad, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre 7 y 8 personas limpiando el local, ¿no? Para poder reabrir, asociado al consumo de vieiras. Y hace un par de años también hubo un brote importante en los Estados Unidos, asociado a frutillas congeladas provenientes de Turquía, con las cuales se había elaborado este tipo de licuado o smoothie, ¿no? Por supuesto que Turquía salió a decir que no tenía nada que ver. Y el año pasado, brote asociado a tomate. ¿Qué sabemos en Argentina? Sabemos que digamos, la hepatitis A es de notificación obligatoria a través de la ley 15465, digamos, a través del manual de normas y procedimientos del Ministerio de Salud. Argentina, digamos, desde el año 2005 incorpora la vacuna al Plan Nacional de Inmunización, una dosis al año de edad. Fue el primer país en Latinoamérica en incorporar este programa. Y luego la OMS en el año 2012 reconoce la estrategia argentina, no solo que la reconoce, sino que la pone en valor y le recomienda al resto del mundo que tomen al modelo argentino para lo que es vacunación, ¿no? Luego Colombia, Paraguay, Chile, Brasil y otros países incorporaron el esquema único de vacunación. Ahora se está discutiendo si es necesario, digamos, porque se ha visto que la mayor cantidad de anticuerpos se producen hasta los 5 años de edad, pero después hay anticuerpos, digamos, de memoria. Se está viendo si es necesario un refuerzo o no. Pero fíjense, a partir de la vacunación, ahora que estamos discutiendo vacuna sí, vacuna no, cómo el efecto de la vacuna, cómo venían los casos de hepatitis A en Argentina, año 2005, y después casi que fue erradicada, ¿no? Hay o hay bibliografía disponible, también del grupo, por ejemplo, de Córdoba, que han estudiado muestras del dique San Roque, ¿no? Del año 2012, muestras de agua, donde encuentran hepatitis A, y muestras de playa, de arena, donde ahí no encuentran hepatitis A. Pero como no les voy a comentar, les cuento que sí encuentran virus de la hepatitis E. Este es un estudio también muy pintoresco, donde en Paso de los Libres, ¿no? Lo que es la aduana, hay gente que quiere pasar, digamos, la aduana en auto, le retienen los alimentos, carne cruda, carne procesada, y en aduana mandan a un laboratorio alimentos procedentes de Brasil, Argentina y de Uruguay. ¿Qué encuentran? Que el 20% de los productos cárnicos crudos y el 33% de los productos cárnicos procesados provenientes de Argentina contenían virus de la hepatitis A. ¿Cómo eliminar los virus? O sea, la verdad que cuando hablamos de estrategias de intervención, hay bastante bibliografía, muy contradictoria. Chile, que es uno de los países que ha trabajado muy bien en el tema viral, sacó un documento en el año 2017 que dice que, de una evaluación de riesgos, ¿no? De norovirus asociados a berries, dice que el congelamiento no tendría efecto sobre la concentración, con lo cual sirve y no sirve, ¿no? Y que, digamos, hay que trabajar dentro de un análisis de riesgo en el agua para riesgo y los manipuladores. El Manual de Organización Mundial de la Salud también le dedica específicamente un capítulo a la decontaminación de las manos, a la decontaminación de la superficie y a la persistencia de los virus en superficie. Hay mucha bibliografía relacionada con el efecto del cloro, de la temperatura, del ozono. No voy a entrar en detalle porque los voy a marear, pero algunos dicen que, a ver, siempre es mejor tratar térmicamente que no tratar térmicamente. ¿Tiene efecto? Por supuesto que sí. Ahora, lo que no voy a bajar son 5, 6, 7 log, ¿no? Acá estoy viendo que depende del cloro, 2 log, 4 log, en algunos casos 5, pero hay que ver este estudio dónde está hecho, si es en una superficie, si es en un alimento, ¿no? Acá ven, por ejemplo, un tratamiento térmico de 72 grados, baja 3.5 log, un calentamiento 2.5, ¿sí? 63 grados 1.3 log, o sea, algo contribuye, pero la mala noticia es que los virus son extremadamente resistentes, sobre todo los virus desnudos, no los virus envueltos. O sea, SARS-CoV-2 lo elimino muy fácilmente, alcohol, lavandina, cocción, no es el caso de noro y de hepatitis A. Por eso hay que trabajar fuertemente en prevención, ¿sí? Bueno, estos son otros estudios también de distintos años, el efecto del salado, del pH,
¿no? Del calentamiento, digamos, se los dejo porque por ahí el día que cuando miren la presentación nuevamente, por ahí pueden hacer alguna búsqueda, pero les repito, no son métodos que me garanticen la eliminación. Desde el punto de vista de la detección, bueno, es un problema trabajar con virus versus bacteria. ¿Por qué? Los virus están en bajo nivel, los métodos de extracción del virus de la matriz alimentaria son en general ineficientes y no los puedo enriquecer. Ahí hay una foto en nuestro laboratorio, yo agarro un alimento, extraigo los virus, los concentro, hago una extracción de ADN o ARN y hago la amplificación, ¿no? El método, digamos, que se elige en general es la detección de genoma viral, pero no me da datos de infectividad. O sea, yo encuentro ADN o ARN, en este caso de noro y hepatitis, ARN de genoma viral, y no puedo decir que el virus está infectivo, ¿sí? Para eso se está trabajando con modelos animales o líneas celulares o modelos animales para tratar de alguna manera de reproducir, digamos, hacer crecer al virus y una vez que tengo una detección positiva, ver si el virus está vivo o muerto. Lo pongo entre comillas porque el virus les conté que no tiene viabilidad, pero para que lo entiendan, ¿no? Hay algunas normas de referencia, la norma ISO, la 15216, parte 1 y parte 2, me puede servir como guía, ¿no? A los que trabajamos en laboratorio, y el método de detección es la PCR en tiempo real. ¿Cómo expreso los resultados? Si estoy hablando de una determinación cualitativa, genoma viral detectado o genoma viral no detectado en tanta cantidad de gramos, tantos mililitros o tantos centímetros cuadrados, si es una superficie. Y si estoy mirando a nivel cuantitativo, X copias de genoma viral por gramo, mililitro o centímetro cuadrado. ¿Qué hay a nivel de regulaciones? Poco y nada. También Chile tiene algo de lo suyo, porque bueno, les contaba que viene trabajando hace bastantes años, ¿no? Ellos hacen análisis microbiológico de Escherichia coli, Salmonella, Vibrio parahemolyticus y hace un tiempo que han incluido norovirus para lo que tiene que ver con bivalvo filtradores y específicamente buscan en hepatopáncreas, ¿no? Y bueno, y digamos, ellos también analizan los bancos donde hacen los cultivos de norovirus, analizan el agua, ¿no? De las estaciones donde cultivan cada 7 días, 14 días, dependiendo de la estación del año. Europa, les contaba entonces hace un ratito, todas las fresas o frutillas que vienen congeladas de China, se les controla norovirus y virus de la hepatitis A. Todas las frambuesas que vengan congeladas de Serbia, por problemas similares que han tenido con los chinos, se le controla norovirus. Y lo que tiene que ver con bivalvos filtradores provenientes de Perú, se le controla hepatitis A. Pero créanme que esto es orientativo, porque ahora hay muchísimos cargamentos de frutillas, de arándanos, que Argentina es gran exportador de arándanos, de ajo o de bivalvos filtradores que no provienen de Perú, no provienen de los países regulados y tanto Europa como Estados Unidos los controlan en ingreso, ¿no? Pero quizá algo de lo más importante, a ver, la legislación por supuesto que la tenemos que cumplir para todo lo que tiene que ver con el mercado interno. En el caso de Argentina no tenemos nada de legislación para norovirus, pero lo que hay son los estándares privados de comercialización. Yo quiero exportar, el que compra y el que paga me pone la especificación. Y por ejemplo, esto es una especificación que tienen clientes de acá de Argentina para exportar yogures que tengan frutas frescas o algún tipo de batidos o productos en base a frutas congelados. ¿Qué se les exige? Que hagan un análisis de riesgo y que busquen coliformes y el virus de la hepatitis A y norovirus por el método ISO que recién vimos, y la especificación habla de ausencia de virus en 50 gramos. Con lo cual, les conté, son estructuras resistentes. Por supuesto que colabora el calor, colabora la desinfección, colabora un montón de cosas, pero la verdad está en trabajar en prevención. ¿Y en dónde en prevención? Yo diría en establecer políticas que, por ejemplo, exijan a los trabajadores que se queden en sus casas cuando hayan tenido diarrea, vómitos, digamos, por lo menos 2 días después de que desaparezcan los síntomas. Y esto, por supuesto, que hay que trabajarlo a nivel de la patronal para que sean días que los tengan cubiertos, ¿no? Las personas que hayan estado o que estén en contacto, mejor dicho, con alimentos y que hayan tenido síntomas compatibles con virus, tienen que, o deberían informar a los supervisores, ¿no? que tuvieron vómitos, que tuvieron diarrea. Deberían incorporar el lavado de manos responsable, no es así nomás, sino hacerlo con ganas, ¿no? Y bien, en especial después de ir al baño, limpiar y desinfectar regularmente las superficies y ser conscientes del riesgo que
conlleva haber tenido una diarrea o haber tenido un vómito y luego estar en un puesto de manipulación de alimentos, sobre todo aquellos que se consumen crudos, ¿no? Trabajar fuertemente en la identificación temprana de los virus en alimentos y o en superficie, eso es algo que no se hace. Nosotros recién ahora estamos trabajando en un programa desde CIATI con la ASAL, que es la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria, que es la primera de las provincias que dijo: yo quiero interiorizarme en el tema viral y quiero avanzar hacia la implementación de un programa, ¿no? Vamos a ver en qué termina, pero estamos con muchas ganas de implementar un programa de control de virus en alimentos, trabajar en la vacunación, como les contaba. Si bien la vacunación tuvo mucho efecto, en los últimos años se ha visto que, producto de estas nuevas tendencias por ahí de no vacunarse o de dudar de la vacuna, están apareciendo nuevos casos de hepatitis A y el empleo de agua potable, ¿no? Así que bueno, esto es lo que tenía para mostrarles. Este es el equipo de trabajo de mi laboratorio, digamos, a quien agradezco todos los datos aportados. Y bueno, muchas gracias. Cualquier consulta que tengan, estoy a disposición. Buenísimo, bueno, había desaparecido yo de la charla. Juan, muy interesante todo lo que nos propusiste y como te decía en el momento que se me estaba cortando la comunicación, no terminamos de salir del COVID que vos nos trajiste estos dos nuevos virus, así que bueno, veremos si te volvemos a invitar o no a esta charla. Agradecido, agradecido. No, quería hacerte dos consultas que nos llegaron, una que tiene que ver con la población etaria a la que más afecta el norovirus y, por otro lado, en qué estado está el desarrollo de la vacuna para este. ¿Qué conocimientos tienen ustedes? Sí, mirá, el rango etario no hay definido. Siempre que uno habla de ETAs, habla de las poblaciones extremas, ¿viste? Niños, ancianos, pero por una cuestión de desarrollo del sistema inmune, digamos, de capacidad de hacerle frente a este tipo de sintomatología. O sea, si vos revisás bibliografía, no es que te dicen es un virus que afecta a niños o es un virus que afecta a tal. O sea, que nos puede tocar, como les mostré, si le toca a Rafael Nadal y a Messi, de ahí para abajo a cualquiera, ¿no? Y la segunda, el tema de las vacunas, está muy avanzado el asunto a nivel mundial. El tema es que lo que se ve es que la inmunidad es como corta y el virus digamos, no se le engancha del todo la vuelta. Uno dirá, bueno, pero COVID sacaron la vacuna en poco tiempo y con esto no se le puede dar. Yo creo que ahora el tema de desarrollos de vacunas de ARN va a traer un nuevo enfoque para el desarrollo de norovirus. Se está cerca, pero de todas las que han sido probadas en fase 3, lo que se ve es que la respuesta inmune es media corta, ¿no? Así que todavía, por eso no están a nivel comercial. Pero bueno, están ahí, están siendo estudiadas y posiblemente el año que viene o el otro ya tengamos. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, esperamos verte próximamente. Bueno, vamos a seguir. Ahora les quiero presentar a Sofía Córdoba. Ella es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, es jefa de calidad nacional para 4 plantas industriales del Grupo Bimbo y también en el área de atención al consumidor. Sé muy poco de ella, así que lo único que pude averiguar es que le gusta el patín y la bicicleta. Y nos va a hablar un poco de lo que son los principales desafíos en la implementación de BRC. Sofía, a vos también te damos la bienvenida, la primera vez que te tenemos en el seminario, te escuchamos. Muchas gracias, Renzo, por la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, antes que nada, por la invitación al seminario. La verdad que agradecida y encantada. Voy a ver. Estamos. Bueno, agradecida y encantada de poder participar en este seminario que es por 8ª vez. Así que bueno, yo les voy a compartir un poco mi experiencia dentro de la industria de alimentos. Me presento rápidamente, como me presentó Renzo, siempre estuve en industria de alimentos de consumo masivo y ahora estoy en uno de los grandes desafíos del Grupo Bimbo para poder implementar la norma BRC en las 4 plantas, en las 4 operaciones. Así que rápidamente, como para que tengan un pantallazo general, un poco de todo lo que habló tanto Gerardo como un poco también de lo que habló Juan, porque los dos tocaron temas muy puntuales, pero a la vez que tocan mucho la industria de alimentos. Voy a llevar de la parte teórica a la parte práctica a lo que vivimos todos los días en una industria de alimentos, en una planta, y contarles un poco. Bueno, primero, ¿qué es la BRC? Es una norma global de seguridad alimentaria
que además de tener requisitos de seguridad alimentaria para la inocuidad, tiene requisitos de calidad, a diferencia de otras normas que no lo tienen. Es una referencia internacional, hace más de 20 años, está en más de 2.000 empresas, en 130 países, o sea que para todas las personas que están en la industria de alimentos, y directa o indirectamente, seguramente han escuchado la norma BRC o de alguna norma de seguridad alimentaria referida a GFCI. Actualmente estamos transitando la versión 8, en el 2022 se va a publicar la edición 9, seguramente con algunos cambios un poco más exigentes, con más áreas de oportunidad todavía, más trabajo, pero buen trabajo para mejores resultados. Es el estándar más exigente en cuanto a los requisitos, reconocidos por GFCI. Cuenta con 32 requisitos separados en 9 unidades, ¿sí? Yo no los voy a aburrir con todas las unidades, pero sí un poco general cuál es el desafío del Grupo Bimbo hoy para implementar esta norma. La diferencia o la característica que tiene esta norma además es que tiene una calificación final en la certificación, a diferencia de otras normas que no la tienen, ¿sí? Esto es a grandes rasgos, tenemos 3 tipos de no conformidades: la crítica, la mayor y la menor. Una conformidad crítica es un fallo crítico en algún cumplimiento de un requisito legal o de seguridad alimentaria. Como ejemplo les puedo dar una no conformidad crítica, puede ser cuando existe una evidencia sustancial de que se liberó algún producto a la calle, a la venta, donde hubo alguna falla en el monitoreo de un PCC, ¿sí? Entonces, ahí corre riesgo la salud del consumidor, que en algunos casos, dependiendo qué tipo de desvío es, puede llegar a ser hasta mortal, ¿sí? Entonces, eso se considera una no conformidad crítica cuando ya esté evidenciado y sale un producto a la venta. Una no conformidad mayor es un fallo sustancial de un requisito que puede poner en riesgo la salud del consumidor, como no, pero sigue siendo grave, hay que resolverla. ¿Sí? Una no conformidad mayor puede ser, por ejemplo, la falla de, o no cumplir con la frecuencia de la verificación del monitoreo de un PCC. O, por ejemplo, el avistamiento de una plaga dentro de un área productiva, ¿sí? Eso es mayor, es una no conformidad mayor. Y una no conformidad menor es cuando no se cumple con la totalidad de una cláusula, digamos, de la norma, pero no pone en riesgo la salud del consumidor y no altera tampoco la integridad del producto, o sea, no cambia nada en este sentido. Es la mayoría de las no conformidades que suceden en las auditorías de certificación, y son las menores, como por ejemplo, no sé, dejamos puertas y portones abiertos, no cumplimos con algo puntual, o no tenemos, por ejemplo, no sé, para las moscas en las ventanales, no me sale el nombre, perdón, los mosquiteros, o no cumplimos con, por ejemplo, la frecuencia de una calibración de algún equipo no crítico, siempre hablando de un pHímetro, una balanza, nunca un PCC, o sea, la calibración de un equipo crítico puede llegar a ser otro tipo de no conformidad. Entonces, en base al tipo de no conformidad, la norma tiene una cierta categoría de calificación, que tenemos una AA, una A, B, C y D, ¿sí? De acuerdo en qué cantidad de no conformidades y qué tipo de no conformidades, que acá cuenta cada no conformidad, o sea, por más que sea menor, te va descontando, ¿sí? Entonces, acá cuenta cantidad y tipo de no conformidad. Entonces, de acuerdo a qué no conformidad, es la nota que vamos a tener. Se espera y se estima siempre tener una nota de un A o un B, ¿no? Por lo menos el desafío más grande que hoy tiene el Grupo Bimbo es justamente lograr una muy buena nota. El Grupo Bimbo ya certificó, venimos de una FSC 22000, y el desafío ahora está en esta BRC, que es tope de gama, digamos. Bueno, los principales desafíos que hoy se encuentran en la compañía son: en el capítulo 1 tenemos dentro del equipo directivo, que está dentro de un requisito fundamental, es el involucramiento de la dirección del Grupo Bimbo Argentina, ¿sí? De nada sirve que trabajemos sobre la operación o sobre a nivel supervisores si no tenemos a la gerencia y al directorio comprometido con la implementación de este sistema, más que del sistema, sino de la cultura y del involucramiento en la certificación de BRC, que es muy amplia, y todos, desde arriba hasta abajo, tenemos que estar involucrados en los temas. Tenemos que tener metas medibles y alcanzables.
que la comunicación sea fluida y que tenga frecuencias definidas, ¿sí? No lo que está sucediendo en la operación no se conozca a otros niveles, ni lo que se está decidiendo a niveles de gerencia no se conozca en la operación, porque todo tiene su impacto de ida y de vuelta, justamente por eso es el involucramiento y la comunicación fluida. Y que existan planes de acciones concretos, ¿sí? Y con una fecha definida para un deadline para poder ir resolviéndolos. Tampoco sirven esos planes de acciones que son eternos, que duran años y que no se resuelven por más que sean de acciones menores, ¿sí? Entonces, todo esto, el equipo directivo, una gerencia tiene que estar al tanto, tanto de una gerencia de un directorio como una gerencia de una planta. Yo siempre digo que se predica con el ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tratar de contagiar de esa manera para poder culturizar a la gente. Y la otra pata que tenemos dentro de este capítulo es la cultura de inocuidad, que un poco bastante habló Gerardo, así que me remito un poquito para ahí. Es la cultura en todos los niveles, viene de la misma mano de lo que estaba hablando recién, que existan actividades definidas donde la persona, el operador, el supervisor, el jefe, quien sea que esté en la organización, considere y sienta que hay una cultura de calidad y que se respira seguridad alimentaria dentro de la industria, ¿no? No que sea porque me dicen que tengo que hacerlo, sino que uno de forma autónoma tome iniciativas y tenga ganas de realmente trabajar de una manera diferente. Y que esas actividades sean medibles, ¿no? O sea, lo ideal es tener la evaluación esa cualitativa y cuantitativa de la cultura en la organización a través de encuestas para poder entender si es que en algún lado estamos fallando o no, ¿sí? Muchas veces pasa que nosotros damos muchas capacitaciones, presentamos muchos temas, hay mucha vorágine en el día a día en una industria de alimentos, si bien la bandera tiene que ser siempre con calidad, son muchas las cosas, entonces lo importante es que el operador o quien esté trabajando sepa que como prioridad está calidad, ¿sí? Después está la eficiencia de la línea, después está la productividad, después está la parte logística, después están los números, ¿sí? Si no estamos tranquilos, que estamos trabajando en un lugar seguro y con calidad, entonces no sirve para una industria. Entonces eso es un desafío bastante importante, dar esa cultura de calidad, de inocuidad en una industria de alimentos. Bueno, otro de los desafíos está en el capítulo 2. Si bien el plan de HACCP no es un desafío porque lo tenemos implementado en todas las operaciones y no tiene diferencias significativas con la 22.000, es importante tener en cuenta que acá tenemos peligro radiológico, químico, y está lo de food fraud, que es la sustitución o la adulteración de alguna parte del proceso de un producto, y food defense, que es la contaminación malintencionada, que puede ser por parte de una persona propia de la empresa, por algún motivo X que tenga, o por un tercero, un contratista o una visita. Entonces, son dos políticas muy warning para tenerlas en cuenta. Acá lo importante es definir de forma clara cuál es la probabilidad y la severidad, es decir, la gravedad, ¿no? Esa matriz es fundamental para poder empezar a implementar todo el sistema. Y la vulnerabilidad ya entra más que nada en food fraud y food defense. Todo lo que no esté documentado no tiene validez, ¿sí? Yo siempre digo que lo que no se registró es como que no se hizo, ¿sí? Entonces todo este sistema y todo este plan tiene que tener la documentación como respaldo. Bueno, y ahí están las 5 partes, nada, de análisis, de puntos de peligros, de puntos, de control y los críticos. Es importantísimo tener definidos bien cada uno de estos puntos, de estos ítems, para que el sistema funcione bien, ¿no? Si yo tengo los límites, pero no tengo bien definido cómo establezco los límites críticos, probablemente el control del PCC no sea eficiente, ¿sí? Lo puedo tener implementado, pero si no está bien definido, no sirve. Entonces, cada una de estas bolitas tiene un sentido y tiene un análisis de trasfondo para poder implementarlo de forma correcta. Bueno, otro de los desafíos está en el capítulo 3, el manual de calidad y seguridad alimentaria. Acá Grupo Bimbo, y venimos a decirlo, que tenemos un gran desafío, y creo que muchas de las industrias de alimentos hoy en Argentina, con la aprobación de proveedores y de materias primas, ya que en Argentina no hay muchos proveedores con una certificación de GFSI, ¿no? Tanto sea de BRC, de IFS o de la 22.000. Entonces, acá el análisis de riesgo tiene que ser muy completo para cada materia prima. Entonces, tomar proveedores competentes, ¿sí? Tener que ellos mismos tengan un sistema de trazabilidad que nos aseguren a nosotros
para poder trazar a su vez, o sea, su sistema de trazabilidad nos sirve a nosotros para poder trazar. Cualquier proveedor que sea de medio o alto riesgo tiene que tener la certificación GFSI y en realidad tener una auditoría anual provista por nosotros, o sea, definida por nosotros, pero a través de una certificadora que tenga todos los puntos de una GFSI para poder ser competentes para ser proveedor nuestro. Entonces, acá sí hay un gran desafío, por lo primero que les comenté, es que hoy en Argentina no tenemos muchos, o como quisiéramos tener, proveedores certificados. Otro punto importante dentro del capítulo 3 es la trazabilidad del producto. Trazabilidad completa, ¿no? Desde la materia prima, el producto terminado, cliente, llegando a clientes y puntos de venta. Acá, en ambos sentidos. Es decir, que si yo agarro una materia prima, una harina, un arroz o cualquier materia prima, puedo ser trazable para ver qué lote de producto terminado he logrado tener. Y a su vez, si yo agarro un producto terminado que esté en un punto de venta, en un consumidor, en un supermercado, en donde seamos capaces de poder trazar hasta con qué materia prima, lote de materia prima, en cada una de las etapas del proceso fue elaborado, ¿sí? En ambos sentidos esto es fundamental, no es en un sentido, porque muchas veces uno confunde decir, bueno, tengo la trazabilidad porque tengo el producto terminado y llegué hasta la materia prima. No, en ambos sentidos es crucial que nos quede claro a todos. Se definen ejercicios de trazabilidad como prácticas con una frecuencia definida para poder hacer más de uno al año. Se recomienda hacer por lo menos cada 6 meses. Lo ideal sería eso, pero se trata de que sea mayor frecuencia para que sea mayor la práctica, ¿sí?, de un ejercicio de trazabilidad, y con un tiempo y un cumplimiento de 4 horas como máximo, ¿sí? Parecerá que es mucho tiempo, pero en realidad no es mucho tiempo y son muchas las áreas que tienen que interactuar para poder terminar una trazabilidad completa y tener un balance de masa como corresponde, ¿sí? Y en realidad son 4 horas y que si lo ven objetivamente, cuando ustedes dicen que supongamos que tenemos un incidente de calidad en el mercado, tenemos que hacer un recall, 4 horas, nada, es muchísimo, ¿no? O sea, sé que se a recuperar algo porque hay un riesgo grande para la salud del consumidor, 4 horas son muy valiosas, con lo cual es importantísimo que se pueda hacer en 4 o menos horas en su preferencia. Bueno, acá solamente les puse lo que es un lote, un conjunto de unidades de un producto que ha sido elaborado, procesado o embaladas en similares condiciones, y la identificación de un lote, que es un proceso de asignación de un único código de un código a un único lote, ¿sí? Eso, si yo no tengo el lote del producto terminado, no puedo ni empezar a trazar, ni empezar a investigar qué fue lo que pasó. Entonces, la codificación es fundamental para la trazabilidad. Bueno, capítulo 4, normas de establecimiento. Acá, importante entender las especificaciones de las instalaciones dentro de la operación, ¿sí? La infraestructura, cómo fue armada, cómo fue diseñada, que los equipos productivos estén aptos aptos alimenticios, que haya control de metales, control de cuerpos extraños, que haya un control de vidrios y plásticos quebradizos, un relevamiento en el sector y que podamos entender si es que tuvimos algún problema, de dónde se puede haber generado. Por eso hay muchos requisitos más chiquitos dentro de esto para entender, hay muchos requisitos específicos para entender cuáles pueden ser los peligros. Capítulo 5, tenemos dos desafíos importantes que se nos puse acá. Control de producto en la gestión de alérgenos, que es un tema, la verdad que es un tema importantísimo en la industria de alimentos y sobre todo ahora, y siempre lo fue, ¿no? La contaminación cruzada en el proceso productivo, ¿sí? Que podamos saber cuál es el riesgo y que es muy grande cuando yo no tengo controlado mi proceso, mi ruta de proceso adentro de mi elaboración y mi empaquetado, mi envasado, el riesgo que yo puedo tener con una persona que pueda ser alérgena, que puede tener alguna alergia a alguna de las materias primas o del producto que yo estoy elaborando, ¿sí? El correcto almacenamiento es fundamental porque si yo he protegido y he cuidado durante toda mi cadena de producción que se haga en las condiciones que tienen que hacerse y respetando la gestión de alérgenos, si yo lo almaceno mal, probablemente tiro todo y no tiene sentido. Bueno, materias primas, tener en cuenta aditivos, ingredientes, todo tiene que estar muy bien segregado y separado en los depósitos. Si es que no tengo depósitos separados, distintos para alérgenos, para materias primas de alérgenos que no, tengo que asegurarme de que la parte de alérgenos esté separada dentro del depósito, en los racks como corresponde, con la disposición, ¿sí?
Bueno, reprocesos también tengo que tener mucho cuidado, porque si yo, de nuevo, si yo he producido y he elaborado, y después cuando hago un reproceso no he cuidado para justamente proteger de un alérgeno, perdemos todo el esfuerzo que hemos hecho. La limpieza de los equipos, ¿sí? Si yo utilizo las mismas, supongamos que tenemos en algunos casos tenemos las mismas bombas, cañerías, tanques y demás, y no he hecho la limpieza correcta, y he pasado de un alérgeno a un producto que no, de nuevo, vuelvo a tener un problema donde lo veo al final del proceso. Y lo más importante para mí, yo siempre digo que es la parte del personal y la capacitación, ¿sí? Si el personal no conoce, no puede actuar de forma correcta, ¿sí? No puede exigirle a alguien algo que no conoce. Entonces, es fundamental poder capacitar a las personas, ¿sí? Tanto terceros, temporales, contratistas, ¿sí? Warning con eso, porque es lo más importante. Siempre digo que si no conocen, no se lo puede exigir. Bueno, y dentro del capítulo 5 también tenemos la parte de claims, requisitos específicos nutricionales, materias primas y procesos, controles de peso, volumen y cantidad, control de vida útil periódico, eso lo hacemos todo el tiempo en las 4 operaciones, vigilancia ambiental y control ambiental para poder entender qué tipo de contaminación y qué contaminación tenemos, entre otros. Dentro del capítulo 6 tenemos control de procesos, que sea, acá lo importante es que todos conozcamos qué es lo que se está envasando, o sea, lo que se está empaquetando de acuerdo al producto que estamos elaborando, ¿sí? Que sea el control correcto del etiquetado, asegurar que el envase sea el correcto. No suele suceder, pero puede ser muy crítico, de hecho no sucede o no me ha pasado nunca en mi experiencia en industrias de alimentos, que se envasen algo en un envase que no corresponde, pero no hay que confiarse y hay que tener en cuenta mucho esto. Y después tenemos el control de peso, volumen, la cantidad de unidades, respetar, porque también es un tema de legales, y las aduanas del producto terminado, que es el cumplimiento de todos los parámetros para entender si ese producto terminado está desde todas las características, está dentro de especificación para poder ser liberado al mercado. En capítulo 7, capacitación personal, capacitación del personal propio, principalmente, ¿no? Foco en un operador que maneja un PCC, que es un punto crítico de control dentro del sistema de HACCP. Más una evaluación competente para el puesto, porque lo tengo que capacitar y después asegurarme que la persona comprendió y entendió lo que significa el riesgo de manejar un PCC, ¿sí? Entonces, lo capacito y después evalúo la eficacia de esa capacitación. Y si hace falta volver a capacitar, se volverá a capacitar las veces que sea necesario para que la persona que maneja un PCC es un operador crítico. Bueno, la capacitación a los contratistas y a todos los terceros que ingresan a la planta. De nuevo, si yo controlo mi proceso y tengo personas que ingresan de afuera y no cuidan, voy a estar en un problema, ¿sí? El plan de capacitaciones tiene que estar definido y estructurado, ¿sí? Planificado en una industria de alimentos. Tenemos que tener definidas cuáles son las capacitaciones mandatorias que sí o sí tenemos que tener todos los años y reforzar y evaluar, ¿no? O sea, porque de un año a otro nos podemos olvidar o puede haber actualización sobre muchas cosas. Entonces, o modificaciones propias adentro de una operación. Entonces, con lo cual es importante que volvamos a recapacitar y a refrescar algunos conceptos. Limpieza y sanidad, fundamental. Manejo integral de plagas, ¿sí? Entender que esto, muchas veces, la mayoría de las industrias tiene un proveedor de control de plagas, pero el proveedor de control de plagas no es el encargado ni el responsable final del control de plagas interno en la planta, ¿sí? Es una ayuda para que nosotros manejemos integralmente las plagas, pero los responsables somos nosotros. Food Defense, Food Fraud, alérgenos, BPM y HACCP. Como básico y mandatorio, tener un plan anual de capacitaciones donde tengamos toda la dotación de todos nuestros empleados con las fechas, un seguimiento, el cumplimiento, ¿sí? Y quiénes son los capacitadores. Hay capacitaciones que son externas, también registrarlo, capacitaciones internas y todo lo que vaya surgiendo a medida de oportunidades durante el año. Pero de base hay que tener un plan de capacitaciones. Bueno, y acá les listé algunos requisitos específicos que están dispersos por la norma, como para que tengan un poco más, un pantallazo más general de lo que pide y es muy específica la norma. Curitas y apósitos detectables por metales. Acá lo importante es que estén validados con el detector de metales, que es el PCC que tenemos,
y por cada lote que se compre de esa curita o ese apósito, tiene que ser vuelto a validar y recién se puede utilizar, ¿sí? Todo eso se lleva a través del registro. Lapiceras aptas para industrias de alimentos, la norma BRC apunta a que no pueden ser lapiceras que tengan materiales desprendibles o que tengan tapita o que tengan el pistillo, sino que tienen que ser de una sola pieza justamente para no correr riesgo de desprendimiento de la parte de la lapicera. Controles de temperatura en el almacenamiento, frecuencias mínimas de control y un seguimiento de esto. En los depósitos, lo ideal es con un data logger, con un sistema. Footer aptos para la industria de alimentos, que no sean desprendibles, ¿sí? O lo mismo que hablamos de las lapiceras. Control de cuerpos extraños, requisitos en filtros y tamices definidos para todas las materias primas, ¿sí? Acá hay requisitos bien específicos y cada materia prima tiene un tipo de filtro y tamiz, así que también hay que tenerlo muy en cuenta. Uso de fenómenos para el control de plagas, controles de bioluminiscencia en la limpieza, esto para justamente controlar la eficiencia y la eficacia que tuvo la limpieza en la sanidad. Informes por expertos de control de plagas, acá me animo a decir que son una ayuda, vuelvo a decir que son una ayuda para la planta, y los responsables somos nosotros. Acá el desafío está en que todos esos informes de seguimiento de tendencias estadísticas nos ayuden y nos sumen justamente para poder analizar y tomar acciones preventivas y correctivas si es que hacen falta. Bueno, la limpieza de SIP, las limpiezas de SIP son todas las limpiezas internas, ya sea de cañerías, tuberías, tanques, que es, acá lo importante es mantener siempre la concentración de la solución con la cual estoy limpiando, el tiempo de contacto entre la solución y el material que estoy limpiando, y la temperatura, ¿sí? Importantísimo eso. Y bueno, y el COP, muchas veces conocido, es toda la limpieza externa de equipos industriales. Bueno, como conclusiones del desafío de la norma BRC, yo les puedo decir que nos va a dar un orden y una estabilidad en todos nuestros procesos, si bien existen, porque ya tenemos una certificación, la norma BRC, al ser un poco más exigente, va a terminar de dar ese círculo y ese broche de oro para que estemos incluso mejor posicionados. Resultados sustentables, importante, no es resolver un problema, cumplo con un requisito y lo dejo ahí, no, sino que sea sostenido en el tiempo y que lo podamos mantener para que justamente se convierta en una rutina y no en algo que me dijeron que tengo que hacerlo, ¿no? Algo que lo tengamos incorporado de forma natural y autónoma. Mejora la calidad de nuestros productos, sin lugar a dudas. Todo esto, toda la norma BRC y el impulso que tiene esto, nos va a mejorar nuestros productos. Garantía para nuestros consumidores y nuestros clientes, ¿sí? No es lo mismo decir, soy proveedor, nosotros somos proveedores de todas las cadenas de fast food, y no es lo mismo decir, tengo un proveedor que está certificado en BRC, a decir no tiene ningún tipo de certificación, ningún tipo no aspira a ninguna norma, ¿sí? Entonces esto también es garantía para nuestros consumidores y clientes, como siendo proveedores. Y el posicionamiento propio de la marca, ¿no? O sea, son muchas nuestras marcas, no es solamente Bimbo, tenemos muchas otras marcas, entonces también le da un valor agregado y la pone en otra situación a la empresa y a cada una de las marcas. Así que yo puedo decirles que es un desafío grande, pero realmente emocionante, realmente desafiante sobre todo. Tenemos operaciones muy buenas, y gente con muchas ganas de que todo esto suceda. De nuevo, como al principio les decía, de la teoría a la práctica hay un gran gap, pero estamos en tránsito de eso, y la verdad que quizás el año que viene les cuente que ya tengamos la norma BRC certificada con una AA, muy orgullosa de todo el trabajo del Grupo Bimbo Argentino. Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias, Sofía, por compartirnos toda esta información tan completa acerca de la BRC. Queríamos transmitirte una consulta a vos como profesional. ¿Cuáles son los desafíos que ves en la industria de alimentos argentina para los próximos años, dado el contexto tanto económico, mundial, que se está dando, obviamente en referencia a lo que es la inocuidad alimentaria? Yo creo que el desafío más grande, todo lo engloba en cuanto a la parte cultural, ¿no? O sea, no hace falta tanto, o sea, la inocuidad viene de la mano de la parte de conducta, ¿sí? Y de condiciones de una industria. Entonces,
Siempre digo que independientemente de la parte económica, si uno trabaja de forma consciente con una conducta apropiada, probablemente consiga buenos resultados. Y vamos camino a eso. Y creo que todas las industrias de alimentos nos queremos subir al mismo tren para lograr buenos resultados en todas nuestras marcas. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Renzo. Nos veremos en algún próximo seminario. Bueno, antes de seguir a la próxima, quería decirle que hemos recibido algunas consultas más respecto de la exposición de Juan, que obviamente ya las derivamos, y que en el apunte de la exposición van a encontrar el mail de él para ampliar cualquier consulta que tengan respecto a lo que fueron de virus. Igualmente del resto de los expositores. Ya para ir a la última exposición, vamos a volver con el profe Blasco, que me dejé uno de sus hobbies para lo último, así de paso relajamos antes de arrancar, ya la última tirada, que es, no sé si es la observación y fotografía de astros o algo me puede ampliar. Yo sigo sus historias de Instagram y veo de golpe estrellas, de golpe... Así que estoy aprendiendo una nueva área ahí que la tenía desconocida. Y de paso les digo que él nos va a hablar un poco de lo que es la actualidad en normas de gestión. Como siempre, dejamos para lo último todo lo que tiene que ver con tendencias. Así que bueno, Gerardo, te dejo para que cerremos. Dale, bárbaro, bárbaro. Muchas gracias, Renzo. Bueno, les voy a compartir la última charla del día. Ay, para que tengo que correr esto. Ahí ya está, ahí se ve. Bueno, como siempre, aunque sea unos minutitos, no es que va a ser muy larga, pero no podemos dejar de tratar un poco en qué situación y en qué contexto están cada una de las normas GFCI, ¿no? Porque un poco mantenernos actualizados es el fin de este seminario. La verdad que un poco se va a linkear con la gran exposición que hizo Sofía, en la cual, más allá de presentar los desafíos que puede tener una industria de alimentos al implementar BRC, prácticamente hizo un repaso de toda la norma, ¿no? Y de todos los aspectos que la hace un poco diferente. Vamos a comenzar con la FCC 22000, en principio, bueno, la estrella en Argentina de las normas GFCI por su cantidad. Desde abril del 2021, o sea que puede parecer alejado, yo sé que los tiempos dentro de pandemia un poco se desvirtuaron, pero en realidad todavía hay empresas que no certificaron necesariamente con todo lo nuevo, ¿no? Más allá de encima planteos que hubo de retrasos con la parte de coronavirus, etc. Pero bueno, la verdad que ya tenemos una nueva versión en donde ya se habló mucho de esto, no es la idea en este seminario, pero como ustedes saben, el principal cambio de la versión 5.1 a la versión 5, que fue la anterior, que tuvo el gran cambio de incorporar la ISO 22000-2018, son los requisitos adicionales, que esos están públicamente disponibles en la página de internet de la FCC 22000, pero que la verdad trajeron desafíos importantes, ya que se incluyó, por ejemplo, los requisitos de desarrollo, el requisito de inspección, como uno que comentaba hoy en lo que era la presentación de cultura, requisitos específicos para, por ejemplo, procesos de faena, requisitos específicos para la industria de envases, etcétera, ¿no? Logística, hay requisitos específicos hasta dependiendo del segmento de la cadena alimenticia en la que nos paremos, ¿no? Y la verdad que, bueno, actualmente, esto también está disponible en el portal, hay 345 certificados, tal vez uno más, uno menos, en Argentina, obviamente convirtiendo a la FCC 22000 en la norma reconocida GFCI, sacando de lado el HACCP, la ISO 22000 y otras, de las reconocidas GFCI, la norma más certificada en Argentina. Por eso siempre va a tener importancia. Lo que más queríamos recordarles es que en la página ustedes tienen disponible todos estos documentos, y fíjense que algunos están actualizados a febrero de 2021, pero el que no quiero que se olviden, por más de que parezca repetitivo, es que siempre tienen que estar atentos a esta lista de partes interesadas que fue actualizada por última vez en abril del 2021.
si bien pareciera como que su actualización en este caso se dejó estar un poco con respecto al año pasado, que creo que se actualizó como 5 o 6 veces, siempre estén atentos porque puede actualizarse y contener requisitos que son obligatorios de cumplir en la certificación que les toque. Así que si hay, por ejemplo, una actualización ahora en noviembre y van a recibir una auditoría de certificación en diciembre, podría ser de que ya sea obligatorio o que hayan dado un tiempo de, digamos, para acomodarse, ¿no? Entonces, solamente para repetir, se mantiene que la FCC 22000 implica cumplir con los requisitos de la ISO 22000-2018, como la versión 5, la ISO 22002, que les toque según el sector que estén, por ejemplo, en la industria alimenticia, la ISO 22002 parte 1, y en la industria de envases, la ISO 22002 parte 4. Los requisitos adicionales que están disponibles en la página y que indica para cada uno de ellos qué tipo de industria, de tipo de segmento en la cadena alimenticia le aplica o no cada uno de ellos. Y esta lista de partes interesadas que también encuentran en la página, con la última actualización es de abril del 2021. Como para agregarle algo y nota de color a esta actualización, si uno entra a la página y navega un poco, ¿no? Que me imagino que se divierten con eso, como me divierto yo, van a poder ver que hay muchas suspensiones de certificadoras. Esto es parte del programa de integridad que tiene que requiere GFCI para sus estándares reconocidos, y esto implica que evidentemente se encontró por medio de alguna auditoría, por lo general o de alguna forma, incumplimiento en las certificadoras que hacen que le saquen la posibilidad por un tiempo de emitir certificados. Esto también pasa en BRC y también pasa en IFS. Pero la verdad que me llamó la atención la cantidad de suspensiones que hubo en 2021 y en 2020 de certificadoras por no haber cumplido, ¿no? Esto obviamente es parte, y un poco lo que quiero que lean de contexto, es que obviamente los estándares cada vez van a ir siendo un poco más exigentes a la hora de la auditoría y de la certificación, acompañado de esto, ¿no? Obviamente pretende dar transparencia a nivel mundial para una empresa certificada. Fíjense que yo estoy buscando una materia prima determinada que se venda en Argentina, entro al portal de FCC 22000 o entro al portal de BRC y puedo saber qué empresa me puede suministrar de ese insumo. Bueno, para poder dar toda esa transparencia, todos los actores que están involucrados cada vez están más sobre la lupa. Con respecto a la BRC, algo les adelantó Sofía, creo que va a ser el gran tema del año que viene, obviamente no necesariamente ahora, pero el gran tema del año que viene, que llega la versión 9, ¿no? Ya llega la versión 9, se va a publicar, como bien dijo Sofía, en el 2022, y en principios del 2023 ya todas las empresas tendrían que estar certificadas con el nuevo esquema. No dispongo actualmente de un borrador, apenas lo sepa, lo vamos a empezar en nuestras redes a comunicarlo. Probablemente sea un tema relevante en el seminario del año que viene, pero bueno, ya se viene el cambio de una nueva BRC con todo lo que eso conlleva. Si ustedes entran a los seminarios y ven tal vez el primero, 8 años atrás, van a ver que yo decía que no había mucha diferencia entre los estándares reconocidos GFCI, pero creo y concuerdo con Sofía que actualmente BRC tiene un nivel de excelencia o de exigencia un poco superior, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué nos conlleva esta nueva versión. Lo que sí, como para darle sentido a esta charla de actualización, lo que no se espera la nueva versión, por si alguno está pensando eso, ya es un hecho las auditorías no anunciadas para cualquier esquema GFCI. Actualmente, ¿qué sabíamos? Que dentro de FCC 22000, una auditoría cada 3 años, en alguno de los 2 seguimientos del periodo del certificado de seguimiento, nos iban a realizar una auditoría no anunciada para mantener el certificado. En IFS y en BRC, hasta este año, digamos, por decirlo de alguna manera, para redondear, eso era optativo. Bueno, ya no. Y no solo ya no, sino de que la directiva de BRC es que durante el 2020, o sea, en el 2024 más tardar, ya no puede haber ninguna empresa que no haya recibido una auditoría no anunciada. Por lo cual me animo a decirles que en el 2022 y en el 2023 probablemente se hagan la mayor cantidad de auditoría no anunciada. Entonces, el que tenga BRC, acá les puse algunas de las reglas, todo esto está publicado igual en un documento que todos los que estén certificados BRC
tienen que tener al día, ingresar a la página, que son las posiciones que determina BRC. Ahora igual les hice una captura. Dentro de esas posiciones hay una que es para la auditoría no anunciada, y obviamente ahí tienen todas las reglas y tienen que estar actualizados. Pero bueno, ya es un hecho. Esta sería, por ejemplo, que ven acá arriba, la 79, donde pueden encontrar las posiciones de BRC con respecto al protocolo de auditoría no anunciada, y está esta información que les acabo de resumir. Y solamente también para demostrar la actualización, así como en la FSC 22000, tengo requerimientos que pueden aparecer en cualquier momento en la lista de partes interesadas publicada en el sitio oficial de FSC 22000. En la página oficial de BRC yo tengo las posiciones que pasan a ser requisitos, si así lo ameritan. Y bueno, la última actualización, como la ven acá, es para la parte de alimentos, ¿no? Porque cada segmento también tiene su posición, es de marzo del 2021, ¿no? Para el que tenga todavía la del 2020, se actualice con esta nueva posición. Y con respecto a IFS, y para terminar, de una manera muy corta, bueno, no lo puse acá, pero si ustedes entran, me arriesgo a decir que hay aproximadamente un poquito más de 180 certificados BRC en Argentina. La verdad que va creciendo la cantidad de certificados en Argentina. Creo que siempre va a ser un poco más el crecimiento exponencial de la FSC 22000, pero la BRC no se estancó. Hace no mucho más de 2 o 3 años teníamos 80, tenemos 180 ahora, lo cual implica de que hay o muchas empresas, como comentó Sofía, que están pasando de FSC 22000 a BRC, o empresas que están encarando directamente la BRC. Ahora, a nivel internacional, la norma que está en el podio, junto con ellas dos, es la IFS. Si ustedes van a España, Alemania, Italia, Francia, y es más, si cruzan a Chile, van a ver que la IFS es una norma de las más certificadas, y tal vez en algunos países hasta más que FSC 22000. Pero bueno, en Argentina tiene menos presencia, pero me interesaba decirles de que actualmente ya se cuenta con la versión 7, está conviviendo con la versión 6.1, que trae aparejado varios cambios, entre ellos lo que hablé de cultura. El extracto que yo les puse en la primera presentación es de la IFS versión 7. Acá tienen una pequeña, digamos, los pequeños novedades que tiene la versión 7. Por ejemplo, tiene reducción de requisitos, mejorando la estructura para que sea más amigable en el uso, alineada a la nueva versión del GFCI. Ya están todas las nuevas normas, estas están todas aprobadas por lo que estuve viendo. Un sistema de puntuación, porque esta norma, esa es la característica que tiene un sistema de puntuación también más estructurado. Por ejemplo, aparte hay una aplicación para en una tablet o en un celular ir completando el informe de auditoría para poder obtener el resultado, que es numérico, es un porcentaje de cumplimiento para esta norma, a diferencia de FSC 22000 y de la BRC. Y bueno, alineado con la actualización que les quería comentar de las otras dos, también pueden encontrar cosas que la IFS determina que podrían pasar a ser requisitos automáticamente o dando un plazo. A eso se le llama doctrina, y la de la IFS versión 7, ya la última versión, es de junio del 2021. Resumiendo eso, tengan la norma que tengan o a la que estén encarando, no se olviden que hay fe de ratas que pueden ser un requisito a cumplir, y que si no lo tienen en cuenta podrían tener una no conformidad en la auditoría de certificación. Para los que no estén trabajando esta norma, igual sepan que se puede descargar gratis y está en español siempre, porque es una norma principal en España, por lo cual todos los documentos, hasta su guía de FUDEFENS y otros, siempre están traducidos en español. Así que es una muy buena guía de consulta, la estén implementando para certificar o no. Entonces, no son cambios radicales que tenemos en las 3 normas, pero ese sería el estado de cada uno, lo que se viene y esos últimos documentos que tienen que tener en cuenta para mantenerse actualizados en el caso de una certificación. Igual, yo me quedo por si hay alguna consulta y para el cierre. No sé si hay alguna consulta, Renzo, o pasamos al cierre. Sí, no, te dejé hablar hasta el final porque total, digamos, ya tienen tu contacto para seguir con las consultas.
y más que ahora ya hablamos de tendencia, simplemente agradecerles a todos, superamos más los 150 conectados, y bueno, le dejo la palabra a Gerardo para que despida este seminario y nos veremos en el próximo. Gracias, Renzo. Bueno, gracias, Renzo, la estrella en los últimos años del seminario. En nombre de las dos instituciones y de Tasker, ustedes saben que soy parte, obviamente, de la Comisión de Alimentos del CEPIA. Soy docente en la Universidad Nacional de Quilmes y en nombre, como les comenté, en lo que sería la introducción, que quizá algunos no la vieron y la verán después grabada, en nombre de Paula Seni y de toda la Universidad Nacional de Quilmes, tuvimos más de 500 inscritos, creo. No sé si Pablo me va a desmentir o no, pero la última estadística que tenía estaba en 500 inscriptos. Probablemente con el inconveniente inicial era obvio que igual todos nos iban a conectar. Les agradezco a todos el haber participado. Les pido disculpas realmente porque se perdieron 5 o 10 minutos, creo que menos de 10 minutos, 5 minutos de mi presentación inicial. Todas las presentaciones van a quedar grabadas en nuestra página, la van a poder ver. No sé si Juan nos la compartirá y Sofía, pero hasta ahora todas las presentaciones estuvieron. También ustedes pueden entrar a nuestra página y ver de los 8 seminarios anteriores. Así que el que se haya perdido esos 5 minutos, sé que tuvimos reclamos y algunos enojos, les pedimos disculpas, sepan que esto lo hacemos entendiendo de que es necesario, de que queremos aportar, tanto en el CEPIA, en la Universidad Nacional de Quilmes, que considera a la inocuidad obviamente como algo fundamental, y nosotros que saben a qué nos dedicamos, desde Tasker Consultores, hacemos con la mejor intención del mundo. Tuvimos un pequeño percance, digamos, al inicio, les pedimos disculpas, esperemos que lo sepan comprender. Quiero agradecer, obviamente, a todos los que participaron para que esto pueda darse, digamos, y se pueda llevar, no solamente a Sofía y a Juan, disertantes de lujo, creo que todos nos quedamos impactados, por más que creo que conozco de la parte de inocuidad. Juan me parece que nos abre los ojos a todos con respecto a los virus, que algunas veces los dejamos un poquito separados y le damos más, digamos, importancia a otros tipos de microorganismos, ¿no? Y algunas bacterias que están más en el día a día. Sofía, que creo que hizo un resumen excelente de la BRC, y aparte creo que, como venimos haciendo desde varios años, que Renzo fue uno de los pioneros, tener el comentario de una industria ante una situación real, creo que es hasta más enriquecedora que cuando yo hablo de la BRC, por ejemplo, como asesor o auditor. Por lo cual esa mirada de una industria y que alguien de la industria tenga ese interés de compartirlos con todos ustedes es realmente destacable, y hay que agradecer a ella y a toda la organización que nos hayan dado esa posibilidad, ¿no? Quiero agradecer a todos los que participaron. Atrás, yo veo ahí caras, pero a todos los que estuvieron del CEPIA y de la universidad, a Eduardo, obviamente, mi socio, y a todos los que colaboraron. Y en esta ocasión, por lo menos, para no nombrar a todos, que creo que no fue siempre, no lo nombré quizá en alguna otra ocasión, pero quiero agradecer particularmente a Pablo Micuta del CEPIA, que es un nexo importantísimo para poder lograr este seminario y que se haya podido dar estos años, sobre todo de manera remota. Como saben, en diferentes lugares pudimos darlo presencial, en un lugar donde nos da para compartir experiencias, donde podemos charlar en los intervalos, en los almuerzos. Ahora de forma remota, eso conlleva a la necesidad de estos recursos, articular otras cosas, y que gracias al CEPIA y a Pablo pudimos hacer, ¿no? Y junto a eso, le quiero agradecer a Grositio, que sin eso no lo podríamos haber logrado. Sin alguien que realmente pueda hacer de que esto salga con la calidad que pudo, más allá del inconveniente inicial, nosotros no lo podríamos haber llevado adelante con esta calidad. Así que les agradezco a ellos, pero que obviamente están todos representados los que colaboraron para que podamos lograr este seminario, y cumpliendo prácticamente las 8 de la noche y cumpliendo como auditor los horarios definidos, más que agradecerles el compartir con nosotros, el que le comenten a otros y a los que no pudieron estar que los videos van a estar. Si nos siguen en las redes sociales, seguramente al CEPIA o a nosotros, a Tasker Consultores, les vamos a avisar cuando estén disponibles para poder ver los videos, y aquellos que se perdieron los 5 minutos iniciales y la presentación del presidente del CEPIA, de David, también la puedan compartir. Así que bueno, buenas noches a todos y muchas gracias.